mucho gusto, no sé, no veo a nadie, pero me imagino que estarán ahí. Es bravo esto del tema del Zoom, porque como no les ve las caras, no ves si estás aburriendo o no estás aburriendo, entonces dar clase así no estoy muy... Digo, he dado clases así, pero no me gusta mucho, hablando claro, pronto y claro. Eh, Ahí tenemos una pregunta en el chat, no sé si... Nos están Buenas. saludando y el Están resto, saludando. por favor, que silencie los micrófonos. Ahí Buenas. Mariana. Bueno, vamos a empezar con lo que me toca, que es anatomía del pie y biomecánica. Son dos clases eh, bastante largas, bastante, no sé si complejas, pero está bueno entenderlas porque la anatomía es la base de todo lo que sea la patología y la biomecánica es el entendimiento de cómo funciona todo el pie, que van a ver que el casco va a ser bastante, un asiento de bastante patología. Y bueno, va a ser para el que se dedique aquí, ¿no? Sobre todo la parte deportiva, es una parte bastante importante y de bastante casuística. Así que, bueno, si ven que veo que voy muy rápido o que no me entienden lo que voy diciendo, como yo no los veo, de la manera presencial uno va, más o menos va viendo las caras y va viendo si van entendiendo o no. Así que cualquier cosa, hace una pregunta o para, no sé cómo están funcionando ustedes por el Zoom, pero bueno, trataremos de que entiendan todo, o voy a tratar. Bueno, vamos para arriba. Primero vamos a definir que lo que me toca a mí hablar es de anatomía del pie. ¿Qué es el pie? Primera cosa. Entonces, depende de cómo lo tomen, muchas veces el pie lo toman desde la parte de carpo hacia distal, que es muy comparado con la anatomía humana. Ustedes saben bien que el carpo en nuestro miembro torácico es la muñeca, en el caballo mal llamada rodilla, la rodilla sabemos que está atrás, en el miembro posterior, pero mucha gente lo toma como mano o pie, hablando ya desde el carpo hacia distal. Yo también lo tomo así en la escuela de herradores, trato de darle anatomía hasta carpo y un poco más hacia proximal, por el tema de que la gran mayoría de las patologías asientan de carpo y de tarso hacia distal, y mucho tenemos que ver los cerradores, bueno, y ustedes que son veterinarios, ni que hablar, que van a ver que la gran mayoría de las patologías se van a sentar ahí. Y entonces yo en mi escuela la parte de pie la defino desde carpo hacia distal. Hay otros que lo definen desde la articulación metacarpofalangiana, un nudo hacia distal. Entendemos por distal la parte más alejada del cuerpo y proximal más cerca, ¿no? Lo más cerca. Entonces, yo puedo hablar de parte proximal de la cuartilla, que es la región donde se articula con el nudo, o la parte distal de la cuartilla, que es la parte que la cuartilla se junta con el casco. ¿tá? Entonces, el mismo órgano puede tener una parte proximal y una distal. Acá para la facultad lo que voy a hacer, voy a hablar de la parte de pie, que va a ser el contenido y el continente del casco. ¿Qué es el contenido del continente? Bueno, el continente es lo que está por fuera, lo que yo veo del casco, y el contenido son todos los elementos que van a estar involucrados o dentro de esa caja córnea, que va a ser el estuche córneo, que va a justamente contener todos los elementos que van a ejercer movimiento, van a haber una cantidad de funciones que va a tener el pie. Entonces vamos a hablar de contenido y continente. El continente, que es la parte, como decía hoy, de afuera, la parte que yo puedo ver, nosotros sabemos que es una modificación de la piel, extrapolado a nuestro miembro anterior, son las uñas. ¿tá? Ustedes saben bien que el caballo ya sale con 5 dedos, hace 50 millones de años tenía 5 dedos, el Eohippus, se lo habrán visto, no sé si tienen ahora equinotecnia o no, pero se va acomodando y se va transformando hasta llegar a un caballo que está parado sobre su tercer dedo, o la parte metatarsiana, metacarpiana, del dedo 3, y se van atrofiando los demás dedos, y termina apoyándose lo que es la uña nuestra, que sería el casco. ¿tá? Entonces es una modificación de la piel, sería la parte de la epidermis, es una modificación de la piel que está modificada por la evolución para que ese caballo pueda desplazarse, y sobre todo la gran función del caballo, hay muchos me toman esto medio en broma, pero es la realidad. La función del caballo en la vida natural es reproducirse, o sea, caminar, alimentarse, reproducirse, y estar atento para huir del león. Entonces la función del caballo, del león, no, del león lo digo yo y la gente me lo toma medio en broma, pero el caballo en la escala alimenticia es una presa y va a estar perseguido por los predadores.
Entonces va a tener una cantidad de unas ciertas características, que es sus ojos, la forma de sus orejas, cómo puede ver, cómo puede descansar parado, hay una cantidad de elementos que va a tener el caballo, que lo va a hacer tratar de poder escapar de esos depredadores. Entonces, el casco va a ser muy importante debido a que la huida de este caballo va a ser bastante rápida, bastante violenta, y lo que dicen es que los caballos corren o huyen del depredador 300, 400 metros y no corren más. Los depredadores dicen que corren, nunca me corrió un león, pero corren entre 70 y 80 metros, y si no cazan la presa, se detienen, porque tienen que ahorrar energía para su próxima cacería, ¿no? Entonces el caballo lo que va a correr va a ser eso, y casi siempre lo van a hacer en línea recta. ¿Qué va a pasar con estos caballos? Van a tratar de vivir en un lugar donde puedan huir, justamente, que no sea dentro de un monte o dentro del agua, lugares que puedan correr realmente y escapar, pero el casco van a ver que cuando hablemos de la parte de irrigación y eso, al igual que nuestras uñas, va a estar constantemente creciendo, porque va a ser lo que va a proteger ese contenido que va a estar dentro del casco, y se va a tener que desgastar. Entonces, para desgastarse, él va a necesitar de un terreno apto para el desgaste, o sea, un terreno bastante firme. No quiere decir que esté arriba de una montaña, porque va a tener poco pasto, pero tampoco va a estar en un bañado, que va a haber mucho pasto capaz, pero mucha humedad, y bueno, si ese casco no se desgasta, va a crecer demasiado y le va a provocar ciertos problemas, que los vamos a ver ahora, o lo van a ver ustedes en las diferentes patologías. Yo voy a nombrar algo de patologías, muy por arriba, nombres más que nada, no voy a hablar de patologías, pero sí para que tengan una idea de relacionar la anatomía con la patología. Si no, la anatomía sola se hace un poco aburrida, un poco pesada. Para el que le gusta anatomía, no, pero al que no le llama mucho la atención, es una manera de por lo menos que se enganche un poco más con la anatomía, que es la base de la clínica. Eh, entonces ustedes saben bien que si no tienen anatomía no pueden hacer absolutamente nada, ni clínica, ni cirugía, ni nada. La base es anatomía. Entonces, bueno, es una estructura que es la modificación de la epidermis. La piel, ustedes saben bien que está compuesta por la epidermis, la dermis y la hipodermis, 3 capas, que en el casco se van a modificar y van a haber solo 2, dermis y epidermis. La hipodermis va a estar fusionada con la dermis, pero lo vamos a hablar más en la parte del contenido. Ahora la parte del continente lo que voy a hablar más que nada es del casco en sí. Es una estructura básicamente de amortiguación, ¿no? ¿Por qué de amortiguación? Porque tenemos que tener en cuenta que este caballo va a pesar entre 400 y 500 kilos, va a correr a una velocidad de mayor a 60 kilómetros por hora, y en un momento determinado ese casco va a venir a esos 60, 70 kilómetros por hora y va a tomar contacto con el suelo y se va a detener completamente. De un instante a otro se va a detener completamente en el piso para iniciar otro paso. Y esos 400 o 500 kilos van a pasar por encima de ese casco, entonces va a haber una contusión contra el piso, un impacto contra el piso, y ese piso va a tener una contrarreacción hacia ese casco. Entonces van a depender también los tipos de suelo, lo vamos a tomar muy en cuenta, sobre todo para cuando tengamos que hacer tratamientos de recuperación de alguna lesión. Entonces va a ser básicamente un amortiguador. También, bueno, como dice acá, es la parte que está diseñada del caballo para tomar contacto con el piso, con el suelo. Entonces, si esto no ocurre, imagínense ustedes una bola de cemento de 500 kilos que termine en la forma de un casco, venir arriba de un vehículo, un camión o algo, y tirarla a 60 kilómetros por hora. Por más duro que sea ese material no va a resistir y se va a romper, se va a quebrar. Y este caballo va a dar muchísimos pasos en esos 400 metros huyendo del depredador, y tiene que resistir. Entonces, van a ver que el casco, por más que lo veamos como una estructura muy rígida, es un elemento muy elástico y está diseñado específicamente para amortiguar ese impacto. Ya van a empezar a mirar los cascos de otra manera. O esa es mi idea. Acá tenemos un video sencillo de biomecánica, que vemos un caballo, a la maula, para que se me fue. Ese no era. A ver si marcha el video. Ahí va. Este caballo viene al paso, apoya plano su casco en el piso, ahí viene la mano contralateral, va a pasar haciendo un arco, y ahí se va a empezar a verticalizar la cuartilla y el caballo va a dar el paso. ¿Tá? Va a salir por la parte que le vamos a llamar la pinza, que ahora después vamos a ver, lo vamos a dividir en ciertas partes.
y ahí viene el miembro posterior que va a hacer exactamente lo mismo, va a cargar el peso, ahí están los 300, 400 kilos que pesa ese caballo, soportando ese peso y va a volver a iniciar otro paso. Esa es la función del casco en sí, poder desplazarse. Ese casco indudablemente tenía herraduras, ¿tá? Pero acá los vemos un poco más en acción, y lo vemos, una música un poco acelerada, ¿tá? Pero eso es lo que van a hacer los caballos. Nuestros caballos no los vamos a usar, esperar que huyan del depredador, lo vamos a usar para diferentes deportes, ya sea desde paseos, ahora fue por ejemplo la meseta, que la gente lo lleva como paseo, pero quieran o no hacen 50, 60, 70 kilómetros o más. Nosotros lo vamos a usar para este tipo de competencias, eso es una prueba de cross country, son caballos que están muy entrenados, el suelo es un suelo bastante apto porque es pasto, pero la exigencia que tienen de entrenamiento y de uso del pie supera ampliamente la exigencia fisiológica del caballo, que va a ser nada más que huir de ese depredador. Fíjense ahí, cuando cae ese salto, son esos 500, 600 kilos que pesa el caballo y van a quedar apoyados en el piso por el casco. Muy bien, otra de las cosas que también es de bastante exigencia, y nosotros estamos bastante relacionados, es el raí, o chasques, o diferentes tipos de competencia. En Europa compiten arriba del asfalto, entonces ese piso nos va a generar una contrarreacción muy importante a ese casco, que está adaptado para, tenemos que tenerlo en cuenta, para su desempeño fisiológico, ¿no? El desempeño fisiológico va a ser simplemente caminar para comer y huir del depredador. Acá tenemos cómo trabaja un miembro anterior y un miembro posterior. Esto es todo normal. Pasa que está en cámara lenta, entonces empezamos a ver diferentes movimientos y diferentes estrés que soportan estas estructuras, que por eso van a tener un cierto diseño y una cierta anatomía, que la tenemos que entender de esa manera, porque cuando tenemos anatomía normal, tenemos una fisiología normal, y cuando esa anatomía no sea normal, van a empezar las patologías. ¿Tá? Entonces fíjense que esto es lo que hacen los caballos de deporte o de paseo, y también hay que tener en cuenta que no están aptos, o sea, no están diseñados para llevar herraduras. Eso fue una invención del hombre, que en su momento fue una cosa muy importante, y hasta ahora sigue siendo importante para los caballos deportivos. ¿Tá? Pero son todas estructuras de soporte y estructuras elásticas. Trabajan como resortes o como grandes amortiguadores. ¿tá? Imagínense ese caballo que va a caer ahí, el peso que va a soportar ese casco, y bueno, después toda la parte de ligamentos, tendones y articulaciones. Muy bien, entonces vamos a hablar, lo primero que nos viene a la vista cuando vemos un caballo o un casco, es su arquitectura. ¿tá? La arquitectura, que tiene cierta forma. Entonces, a ver si ven, ¿se ve la flechita del cursor ahí? Sí, ¿no? Sí, se ve. Impecable. Entonces vamos a empezar a nombrar ciertas partes del pie. Acá viene la epidermis, ¿tá? La piel con los pelos, y en un momento se va a transformar en una estructura córnea, ¿tá? Igual a nuestra uña, pero que va a estar especializada. Por eso ese casco va a tener una cierta forma. Esa transición entre el pelo y el casco se vamos a llamar la zona de la corona, ¿tá? Donde va a estar alojado el rodete coronario, que después lo vamos a ver. ¿tá? Esa zona de la corona va a ser donde se va a originar el crecimiento del casco, y ese crecimiento va a ser desde esa zona de la corona hacia distal. El casco siempre va a crecer, igual que la cutícula de nuestro dedo va a crecer hacia distal. Va a tener un desgaste con el piso y va a tener una cierta forma. Esa corona va a ser paralela, o buscamos que sea paralela al piso, ¿tá? Y nos va a indicar que dentro del contenido que hay dentro de ese casco va a estar en una cierta posición, la vamos a ver un poco más adelante. Va a tener dos paredes, una lateral y una medial, que tienen una cierta inclinación, porque tienen que entender esto como un gran amortiguador. Cuando esto ponga el caballo todo su peso, toda su carga en este pie, ese pie se va a tener que mover y amortiguar. ¿no? Si yo tengo un poste soportando un techo, un palo soportando un techo, y está bien vertical, soporta el techo pero no amortigua nada. Si está un poco inclinado, ese techo se puede mover. ¿tá? Va a poder subir y bajar, y va a poder hacer lo que es una amortiguación. La zona de la corona, que dijimos que es la unión del pelo con el casco, con la muralla, y la muralla es lo que realmente vemos del casco, ¿no? Es la uña en sí. Vamos a ver la parte de la pinza acá adelante, y esta va a ser la parte de los talones. Son nombres que les damos arbitrariamente a esto para tener un orden. Esta va a ser la parte de los talones. No tiene nada que ver con el talón de nosotros, que anatómicamente sería el tarso. ¿no? Entonces, el talón del pie, el talón del casco, me va el cursor, talón del casco, ahí va a tener, y acá lo que vamos a tener, este va a ser el largo del talón, y este va a ser el alto del talón. Son cosas diferentes. A ver si puedo rayar acá. No es muy fácil rayar con esto, pero este va a ser
el largo del talón, y esto va a ser el alto del talón. ¿Tá? Son dos cosas diferentes, lo vamos a ver en la parte de biomecánica. La unión del talón con la piel le vamos a llamar bulbos, va a ser la zona de los bulbos, y ya como decíamos, la parte de adelante va a ser la parte de la pinza, vamos a tener toda una cara de la pared, de la muralla, y un borde que va a tener contacto con la parte de abajo, la parte solear, que va a estar la suela. Muy bien. Acá tenemos la parte solear, la parte de la suela que toma contacto con el piso, y acá tenemos varias estructuras para poder ver. Primero vemos que la muralla, esta muralla que nosotros vemos acá, por la parte dorsal, se va a continuar y va a tomar contacto con el piso y va a salir desde un talón, va a girar todo alrededor, dándole la forma, porque acá adentro vamos a ver después más adelante que va a haber un hueso que se llama tercera falange, que va a tener la forma de ese casco. El casco lo que va a hacer, va a ser una protección de ese hueso, lo va a forrar, lo va a proteger. Entonces va a salir ese talón, la muralla va a salir de ese talón, va a rodear todo ese hueso que tiene la forma adentro, todo hasta el otro talón. Cuando llega el otro talón, se va a doblar hacia adentro, va a ser un ángulo de inflexión y se mete hacia adentro formando la parte de las barras. También es muralla, pero le vamos a llamar barras. Van a tener una cierta inclinación y también es una estructura de soporte. Entre las dos barras, lo que podemos ver es una estructura de forma triangular, ¿tá? Que le vamos a llamar ranilla, que también es un tejido córneo, y la gran diferencia que tiene la ranilla en comparación con la muralla en tejido córneo es su cantidad de agua. Estamos hablando de que una muralla tiene entre 25 y 30% de agua, algunos dicen un poco más, depende del clima, depende de la época del año, ¿tá? Pero esa muralla, por lo general, es flexible, pero es bastante rígida. La ranilla es mucho más blanda y tiene un 55 o un 60% de agua, porque va a tener mucho más expansión, ¿tá? Se va a mover mucho más, va a ser una superficie bastante blanda, que va a tener una función más que nada propioceptiva de sensibilidad, más que de soporte. Va a dar soporte también, este es un pie, indudablemente, que hace mucho tiempo, o capaz que nunca tuvo herraduras, entonces tenemos una ranilla bien desarrollada, y esa ranilla que tiene forma triangular va a tener un vértice, y va a tener una base. Ese triángulo va a tener un surco lateral, y otro surco lateral de la ranilla, uno va a ser medial y el otro va a ser lateral, dependiendo qué pie estemos hablando, pero va a tener dos surcos laterales, y un surco central. Lo que le da a esta ranilla, al tener esos dos surcos, que el cuerpo, si yo puedo rayar, va a ser como una W. Va a tener un cuerpo así, y otro cuerpo acá. Y acá va a seguir el casco, con la muralla, los bulbos, y acá va a seguir el casco con la muralla. Entonces esa ranilla va a ser una gran W. ¿Qué le confiere, qué particularidad le confiere esa forma de W? Que cuando coloque presión se puede expandir, se puede dilatar, como si fuera un acordeón, ¿no? Se puede estirar. Aparte, tiene forma triangular, porque otro de los sistemas de amortiguación que hablábamos, que era este super amortiguador que tiene el caballo, es el poder, cuando toma contacto con el suelo, desplazarse un poco sobre el terreno. Entonces esto tiene forma triangular y le va a permitir hacer un freno y retenerlo para que ese caballo no resbale y no pierda estabilidad. Entonces esas barras van a tener la dirección de la muralla, van a apuntar hacia el vértice de la muralla. Acá tengo una barra, acá tengo la otra, y acá tengo la ranilla. La diferencia entre la ranilla y la muralla es su cantidad de agua. La cantidad de agua lo que me confiere es la parte elástica. Cuanto más agua, más elástico es. Las murallas también, acá en Uruguay, dependiendo del clima, cuanto más seco, más dura está la muralla, cuanto más humedad hay en invierno, que llueve, más blandas están las murallas. Y la parte que nos queda, la otra parte que nos queda, es la suela. ¿Tá? Esa suela también es tejido córneo, y va a tener una forma particular, y también va a tener cierto contenido de agua, lo que le va a dar una cierta elasticidad. Va a ser intermedia su dureza, su elasticidad, entre la ranilla y la muralla. ¿Tá? Todos son tejidos córneos. Está tejido cornificado, son especializaciones de la piel cornificadas, que van a dar más que nada protección al hueso, va a estar dentro del casco, que se llama tercera falange, y aparte va a tener una cierta arquitectura, que es lo que estamos hablando, una cierta forma para poder amortiguar esa presión. Muy bien. No, mira, lenta mi computadora. Acá tenemos un casco limpio. Otra cosa que podemos ver
este está limpio, este está sucio. Otra cosa que podemos ver, acá vemos la ranilla con su vértice, el cuerpo dividido en dos cuerpos, dos porciones, un surco central con dos surcos laterales, la base de la ranilla, el vértice de la ranilla, el talón que da todo el contorno bordeando el hueso, y va a llegar al otro talón para hacer el ángulo de inflexión, meterse dentro de ese casco nuevamente y formar las barras. Muy bien. Hablando de la muralla, que fue lo que empezamos a hablar, va a tener diferentes anchos. Van a ver que es mucho más ancha acá, atrás, en el talón, después se va a afinar, acá donde comienza el talón se va a afinar, y después todo va a mantener un grosor, acá está un poco más fina porque se ve que el herrador le pasó la escofina, va a tener un grosor parejo hasta que llega nuevamente a esta parte del talón que es más fina, y después se va a engrosar nuevamente en el talón. ¿Por qué? Porque vamos a ver que cuanto más fina, va a tener más elasticidad, va a tener más movimiento, y esta parte se va a engrosar porque va a ser una parte importante de soporte de carga en un momento especial del paso, ¿tá? Sobre todo cuando toma contacto con el piso en velocidades en marchas de alta velocidad. Podemos ver que tienen diferentes formas estos dos cascos, tiene una forma más triangular, y es un miembro posterior, un miembro pélvico, y este tiene una forma más redondeada, porque es un miembro torácico, porque sus funciones son diferentes. ¿tá? La función del miembro torácico es más que nada soportar el pasaje del cuerpo por encima de ese miembro, cuando el caballo va avanzando, y la función del miembro posterior es la de propulsión, por eso va a tener más punta, va a ser más puntiagudo para poder tener más tracción contra el piso. ¿tá? Entonces yo sé que esto es una pata y esto es una mano. También vamos a tener diferencias entre la rama interna, la parte interna de la pata o la mano, y la parte externa de la pata o la mano. Cuando veamos la parte de irrigación, vamos a ver que todo se va a dar por la irrigación, el crecimiento sobre todo. Entonces, donde tenga mayor irrigación, va a crecer más, donde tiene menos irrigación, va a crecer menos. Por eso que casi siempre la rama interna, la parte interna de la muralla, del lado medial, es más fina que la parte del lado lateral, que es un poco más gruesa. Y la parte lateral es un poco más amplia que la parte medial, que es un poco más fina. ¿no? Usted toma la referencia como la ranilla, y acá hay menos cantidad de casco hacia medial que hacia lateral. Con lo que yo puedo decir que esto probablemente sea una pata o un miembro posterior derecho. ¿no? Miembro anterior es lo mismo, va a tener diferentes, este casco no está limpio, entonces no vamos a poder ver bien el grosor de esa muralla, pero mantiene ese mismo patrón. Es más ancha en el talón, se afina cuando comienza el talón, y después mantiene todo su grosor alrededor hasta llegar a la otra parte del otro lado. Esa unión entre la suela y la muralla, que nosotros la vemos acá como una parte negra, ¿tá? Acá está amarilla y acá vuelve a ser negra, y acá cambia de color y acá está un poco más clara, esa es va a ser la unión entre la parte de la muralla y la parte interna del contenido del casco. ¿tá? Y nos va a delimitar, es un engranaje, lo vamos a ver ahora en la parte cuando hablemos de contenido, es un engranaje formado por laminillas, y se exterioriza en esta forma acá, que es el engranaje en sí, lo puedo ver exteriormente, y yo puedo decir que desde el engranaje hacia afuera, esa muralla no tiene ni irrigación ni inervación, o sea, es insensible y no está irrigada. No quiere decir que esté muerta, pero sí no está irrigada ni tiene sensibilidad. Y hacia adentro, después que yo sobrepase la suela, voy a tener irrigación e inervación, que va a estar dada por la parte de la dermis. Muy bien. Una consulta. Diga. Ahí en la zona que no está inervada y no tiene sensibilización es donde vamos a colocar la herradura y vamos a poner los clavos, ¿no? Exactamente, ahí vamos a hacer todas las maniobras del herrado, y cuando tengamos que hacer o quemar la herradura o pasar la escofina o poner un clavo, no va a tener sensibilidad, seguro. En la zona de la muralla, está de ese engranaje hacia afuera. Bien, gracias. A las órdenes. Acá tenemos una herradura, y esta es una herradura de pata, miembro posterior, y esta es una herradura de mano, miembro anterior, miembro torácico, miembro pélvico. Copian la forma del hueso, copian la forma del casco. Entonces yo puedo descubrir entre herradura anterior o posterior, y también puedo ver la herradura izquierda o derecha, porque va a tener una rama más recta, ¿tá? Y una rama más curva hacia el lateral. Hacia medial va a ser más recta. Entonces esto es una pata derecha, siempre y cuando sean aplomos normales. Cuando vean la clase de aplomos, si ven que los aplomos cambian, esa forma puede cambiar, o sea, va a cambiar. También lo podemos dividir a esa parte de ese pie en la parte más dorsal o más anterior, que sería la parte de la pinza, la vamos a llamar así,
que cuando ustedes lo correlacionan con la herradura, tiene diferentes nombres, pero por lo general ahora todo el mundo le llama a la pinza y el casco el mismo nombre, antes era la parte de las lumbres, ahora todo el mundo le llama pinzas, van cambiando las nomenclaturas, ¿no? Esta va a ser la zona de los hombros, o la mamilla en la cerradura, así que todo el mundo le llama hombros también, va a ser pinza, hombros, cuartas partes, lo que queda más hacia lateral y hacia medial, la parte más ancha del pie, y la parte de los talones es la parte más palmar o plantar o más posterior, ¿tá? La parte más de atrás del pie. Esto para tener una nomenclatura y poder hablar entre nosotros cuando queramos ubicar o describir alguna zona. Esa arquitectura que le decía yo, esas murallas no son verticales, tienen una cierta inclinación, con lo cual esa inclinación, cuando ese caballo soporte peso, esto va a poder desplazarse hacia un lado o desplazarse hacia el otro, ya que el peso va a venir acá al centro, y esa ranilla que tiene esa forma de W puede acompañar ese movimiento, se va a poder desplazar y se va a poder desplazar, ¿tá? Acuérdense que esto es un gran amortiguador. Si esto fuera la pared recta, ya no va a poder desplazar, o no va a poder amortiguar, entonces le va a quedar mucho más incómodo ese soporte de peso, con lo cual va a traer anatomía no normal, fisiología no normal, patología. Muy bien. Acá tenemos cascos que ya tienen problemas de arquitectura, entonces yo sé que no van a ser normales, yo sé que van a tener predisposición a ciertas patologías, ¿no? No sé si el lado medial o lateral, pero que por lo general es el lado medial, ya perdió esa inclinación, entonces esto no puede soportar, y cuando cargue peso, esta muralla, en vez de venir hacia afuera, va a comprimir hacia adentro, y va a comprimir la parte sensible, con lo cual puede provocar hematomas, diferentes tipos de patologías biomecánicas, que me los da nada más y nada menos que la falta de arquitectura de ese pie. Entonces hay que conocer bastante lo que es la normalidad, ver lo que es normal, para después ya ir a buscar directamente las patologías. La parte del casco, ustedes saben bien que como este casco está creciendo, siempre tengo que tratar de prevenir esas patologías o prevenir la deformación del pie. La parte de los bulbos la veo acá tengo un bulbo, acá tengo el otro, y ven que no están alineados. Este bulbo se fue hacia arriba, ahora vamos a ver un poco los movimientos del pie, vamos a ver qué es lo que pasa con eso. El otro caso es lo mismo, acá tenemos un caballo, opa, te vayas, está medio sensible. Acá tenemos un caballo que pasó el tiempo de herrado, pasó un mes y algo de herrado, miren cómo pierde esa arquitectura, pasó el herrador y lo vuelve a colocar, ¿tá?, en forma correcta. Y hace ciertas modificaciones en la cerradura para tratar de mantener esa presión distribuida normalmente en ese pie, sino yo sé que aumento mucho la presión de este lado, y bueno, voy a tener ciertas patologías como hematomas, escarzas, fracturas de uña, hasta fracturas de tercera falange, digo, se predispone mucho la patología si no tengo buena anatomía. Entonces, como el casco ese va a crecer, se puede deformar, la función del herrador es volver a ponerlo en la normal, y la función del veterinario es indicarle qué tiene que hacer al herrador. Entonces el veterinario debería tener la capacidad de poder descubrir el problema primero, para trasladarlo al herrador, y que el herrador haga el trabajo que es herrar el caballo, ¿no? Cuando nosotros vemos esta muralla, vemos la zona coronaria nuevamente, vemos la zona de los talones, los bulbos hacia atrás, acá está la herradura con los clavos, esto es un clip, que ahora vamos a ver para qué sirve. Vemos que son todas líneas longitudinales que salen del rodete y llegan al borde solear, ¿tá? Todas esas líneas en realidad es lo que componen la muralla en sí. Y no son líneas, son tubos, huecos, ¿no? Ustedes saben bien que todas las estructuras de soporte en el cuerpo, los huesos largos, son huecos justamente para alivianar nuestro peso. Si no, si fuéramos todos los huesos macizos, seríamos mucho más pesados, nos costaría mucho más desplazarnos, lo cual el caballo es una de las ventajas que tiene, por eso que la gente lo toma como de gran deportista, por su habilidad que tiene justamente para el desplazamiento. Entonces, nosotros vemos el espesor de muralla, esta es la parte externa, esta es la parte interna, que siempre es blanca, siempre va a ser blanca, va a tener una cierta cantidad de laminillas, que va a ser lo que va a unirse al hueso. Estas son laminillas epidérmicas, porque van a estar unidas a otra cantidad de laminillas dérmicas, que van a venir de la parte interna, y acá podemos ver que los túbulos están acá mucho más grandes y separados, y a medida que nos vamos hacia el exterior, cada vez hay más túbulos con menos tejido intertubular. Entonces, cuanto más afuera me voy, más rígida va a ser mi muralla, y cuanto más internamente estoy, más flexible va a ser mi muralla, ya que acá adentro van a ocurrir una cierta cantidad de movimientos, ahora cuando veamos la parte del contenido, que tiene que tener elasticidad.
Y ya de paso vemos que todas las partes internas de los cascos son blancas. ¿Tá? Es un casco negro que tiene parte blanca. Entonces, vamos a ver qué pasa con el mecanismo del pie. Vamos a sacar la musiquita. Y no. Esto es cuando un pie carga peso. Ahí está el caballo apoyado. Cuando levanta, fíjense ahí cómo se cierra ese pie. Lo vamos a volver a ver. Ahí está apoyado, está desplazado hacia el lateral. Cuando levanta el pie, se cierra. Aunque a usted le parezca ese movimiento mínimo, yo les puedo asegurar que si no se lo permiten, el caballo claudica. ¿Cómo puedo hacer yo esa prueba? Y bueno, le puedo atar un alambre alrededor del casco, o le puedo poner clips, los clips esos que vimos en la herradura, en la pestaña delante, si lo pongo en los talones, ¿tá? Y ese caballo no va a poder hacer ese movimiento de expansión y de contracción de los talones, y si yo lo galopo 10, 15, 20 kilómetros, va a claudicar. ¿Tá? Es una forma leve, pero es un mecanismo que es bastante fácil de apreciar, y lo apreciamos en las herraduras. Cuando nosotros quitamos una herradura, esta herradura, por ejemplo, fue una herradura que compitió 160 kilómetros, o sea que es de un día, ¿tá? El caballo cerró una semana antes, corrió una competencia, corrió el mundial en Eslovaquia, esta herradura, así media famosa, ¿tá? Y este fue el desgaste que le hizo el casco de ese caballo, ¿tá? Sobre esa herradura. Le queda un surco, le queda un pozo, una hendidura en la herradura, del casco moverse arriba del aluminio. Es una herradura de aluminio, que es bastante liviana, ¿tá? Y lo desgastó, y fíjense, cuando encuentren herraduras usadas, todas van a tener un surco. Si están bien colocadas, todas van a tener un surco, porque el casco tiene que apoyarse acá. Si la herradura está metida dentro del pie, el pie no la puedes desgastar porque está por fuera de la herradura, ¿no? Si está normalmente colocada, van a tener un surco ahí, que es un desgaste natural que lo hace el casco mismo, a la herradura, de ese movimiento que tiene que tener obligatoriamente. La herradura entonces no le limita todo el tema de la ranilla, la amortiguación. No, porque la herradura, justamente, a lo que íbamos a ir ahora, es que los clavos van a ir de la mitad, o un poquito más hacia atrás, hacia adelante. No puedo colocar clavos acá atrás si no permito la expansión del pie. Ahí va. ¿Tá? Hay gente que lo hace, después si quieren les comento por qué lo hacen, pero lo ideal es que sea de la mitad hacia adelante. Yo uso un poquito atrás de la mitad, porque acá hay barro y la gente anda dentro del barro, que en Europa no andan en el barro, o menos que acá. Entonces los libros dicen que es de la mitad hacia adelante, un poquito más atrás se puede colocar, pero no en el talón, ¿no? Porque si no, si yo lo coloco muchos cerrados ahí, no permito esa expansión. Si eso no trabaja, se atrofia, y la patología que vas a tener es la patología llamada encastilladura, ¿tá? Que es la disminución del diámetro transversal del pie con atrofia del cojinete plantar, ¿tá? Eso es la encastilladura. Se cierra y queda como en la torre de un castillo. Entonces acá tenemos un casco que está sin herradura, nunca ha sido herrado, y tiene una muy buena ranilla bien desarrollada, está a nivel de los talones, muy buenos talones. Vemos que tiene la muralla que está en contacto con el piso, pero la suela también toma contacto con el piso, porque este caballo no tiene herraduras, y vemos que esa suela es cóncava. Este es otro sistema que tiene de amortiguación el pie. Como es cóncava, cuando soporte la presión, esa concavidad va a disminuir y se va a aplanar. Eso también es para disminuir esa presión que le va a ejercer de esos 500, 400 kilos sobre este casco, que tiene más o menos 10 centímetros de diámetro. La otra vuelta sacamos la cuenta que si el diámetro es una superficie bastante pequeña, ¿tá? De 10 centímetros, y esta ranilla va a estar bastante bien desarrollada. Cuando nosotros coloquemos esa herradura, esta ranilla va a quedar en el aire y esta suela también va a perder su función, ¿tá? Pero la herradura, otra cosa que tengo que decir antes de la herradura, trato de no hablar mucho de herradura porque si no me voy por las ramas. El talón, cuando yo lo veo acá, es paralelo a la pinza. Esto va a ser una cosa bastante importante. Y esta línea tiene una curva, o es recta, o tiene una leve curvatura, la línea de la corona, ¿tá? O rodete coronario. Y los talones paralelos a la pinza. Eso sería lo normal. Acá tenemos un caballo, marca su impronta en el piso, ¿tá? Y acá tenemos un casco cortado al medio. Acá tenemos la tercera falange, que está unida al hueso por esas laminillas, pero las vamos a ver. Y este es el sistema, le voy a poner de vuelta. Fíjense, más que nada, lo que quiero que miren es cómo se aplana la suela. Esa suela baja y eso se aplana, ¿tá? Es un sistema para disipar las presiones. Ustedes saben bien que el primer sistema de disipar presiones que tiene el caballo en el miembro anterior es el nudo, ¿tá? La articulación metacarpofalangiana, cuando se hiperextiende, se extiende, ese nudo desciende, y es la primera descomposición de fuerza. La segunda descomposición de fuerza va a estar en la articulación interfalangiana distal, que va a estar dentro del casco, que vamos a hablar de ella ahora, ¿tá? Y acá tengo, este es otro sistema, que las laminillas esas que están uniendo el hueso con la muralla también se estiran, y ese hueso puede descender dentro de esa caja córnea.
¿Está? Si yo lo adelanto esto un poco, porque no voy a tener mucho tiempo, acá tenemos un corte de otro casco, y acá tenemos un caballo que le provocan una laminitis para hacer un estudio, y la laminitis que va a hacer, y la pérdida de unión justamente entre la muralla y la suela. Ahora le van a poner presión acá, y van a ver cómo ese pie que quedaba colgando hoy de esas laminillas, ya no lo va a poder hacer. ¿Tá? Y cuando tengan la clase de infosura, les van a tener que volver a recordar esta anatomía y cómo va a ser ese engranaje, que yo voy a tratar de explicarlo acá, para que vean por qué se provoca la infosura. No sé cómo vengo de tiempo, voy a poner un cronómetro acá. Porque... ¡Oh! 7 menos 20. ¿Ah? ¿Vieron ahí cómo se separa? ¿Ah? Eso es la infosura. Es como que te arranquen la uña, básicamente. Por eso que duele tanto. Y esto está todo irrigado por los plexos, y los plexos que bañan todo ese hueso tercera falange también van a estar formando parte del sistema de amortiguación. Cuando ese pie pise, eso se va a exsanguinar, va a correr la sangre hacia arriba, y cuando se eleve se va a volver a llenar de sangre, y es un colchón, aparte de irrigar toda la zona del pie, trabaja como un colchón hidráulico. ¿Tá? La parte de los plexos, que va a ser donde está la sangre, también va a ser parte de la amortiguación. Acá tenemos un caballo que lo que hace, está haciendo una carga, ¿tá? Pasando su cuerpo por encima de esta articulación metacarpofalangiana. Este nudo va a descender, con lo que la articulación se va a extender, hiperextender, y la articulación del pie ahora acá se está flexionando. ¿Tá? Vamos a ver ahora que tendones que van a llegar importantes, va a ser uno de ellos, va a ser el extensor digital común, que es un músculo muy largo porque sale del epicóndilo lateral del húmero, y viene bajando hasta la apófisis extensora de la tercera falange, que la vamos a ver ahora. Por detrás vamos a tener los dos tendones flexores, superficial y profundo, que también van a salir, pero del epicóndilo medial del húmero, y van a llegar hasta el pie, a terminar en la tercera falange. Muy bien, acá tenemos otro pie. Vamos a bajarle. ¿Tá? Y lo que quiero que miren es el talón. Fíjense cómo ese talón, cuando carga, ese talón se desplaza un poquito para atrás, porque tiene angulación. Como tiene angulación, tiene la capacidad de absorber el impacto, la presión. Eso va a descender hacia atrás. ¿Tá? Se va a ir más hacia palmar. Y el talón es paralelo a la pinza. ¿Tá? Esa es la función del talón. Y acá ahora vamos a ver en este video, lo voy a adelantar un poquito, me puse nervioso con el tiempo, como que ya pasó 40 minutos y no hablé nada todavía. Vamos a ver la expansión que va a tener ese pie, que va a ser muy poca, pero es necesaria. No, le pongo adelante. ¿Tá? Ahí le hacen una raya al pie, vieron la rayita que hizo con el silvapen, y cuando le pongan presión van a ver todo lo que se extiende. 3 milímetros. ¿Tá? ¿Vieron el talón ahí que se abre y se vuelve a cerrar? 3 milímetros, no es más. Pero si yo no le permito esa expansión, va a claudicar. Necesita de esa expansión. Y ven cómo esos bulbos descienden un poco y ese talón se va hacia atrás. Pierde esa parte que era paralelo a la pinza. Muy bien. Acá tenemos la biomecánica de los talones. Por eso que la clase es complicada, porque es biomecánica y anatomía. Entonces tengo que irme echando las cosas para que vayan entendiendo. Esto es una herradura que es un poco flexible, y fíjense cómo le pusieron un taco en una para que queden de diferente altura, y cómo ese talón puede subir y bajar. ¿Tá? Tiene un movimiento de flexibilidad longitudinal, o sea que va hacia arriba y hacia abajo. ¿Tá? Fíjense ahí como estos son taquitos naranjas nomás que le ponen para que ubiquen bien los bulbos, y fíjense que aparte de ese movimiento de lateralización que tiene la parte posterior o caudal del pie, tiene un movimiento de flexibilidad en longitud, hacia arriba y hacia abajo. Perfecto. Entonces, cuando perdamos esa arquitectura, ¿tá? Cuando ese talón empiece a quedar más caído, que pierda el paralelismo con esa pinza, yo sé que cuando ese talón quiera descender, no va a poder descender mucho porque está casi paralelo, y esta herradura va a comprimir esta parte acá, no va a poder amortiguar todo el peso, con lo cual una de las patologías más comunes que aparecen en los talones son las escarzas, que es un hematoma, ¿tá? En el ángulo de inflexión de la ranilla, donde dobla la muralla hacia adentro, y es una patología biomecánica. No es que pise una piedra y se machuca ahí. Por lo general ahí no tienen piedra porque ahí hay una herradura. Pero aparecen los hematomas que son debido a la contusión y a la falta de amortiguación que tiene ese pie. ¿Tá? Entonces tenemos, este va a ser predisponente a eso, pies desiguales, este pie no va a amortiguar lo mismo que este también va a tener sus patologías. Entonces, sabiendo la anatomía, yo puedo ir a buscar diferentes patologías.
o buscar los lugares de origen de la patología. Por lo general, si le duele o el casco no está ahí, el casco resiste mucho, y ¿qué va a hacer? El caballo se va a tratar de acomodar de otra manera y por lo general va a tener alguna lesión en otra zona. ¿Ah? Esto es un caballo que viene al paso, esto es algo de biomecánica general. El paso es una marcha lenta, está apoyado siempre, no es una marcha saltada, y es a 4 tiempos. Va a apoyar 1, 2, después va a apoyar la otra mano 3, y después va a apoyar la pata 4. ¿Ah? Y acá va a formar lo que se llaman los triángulos. El triángulo para poder ver las claudicaciones, esa es la fase caudal del pie o de propulsión. Va a pasar el arco de vuelo y va a tomar contacto nuevamente en el aterrizaje, ahí toma contacto con el piso, ahí va bien a la parte de carga de peso, y ahí va nuevamente a la parte de propulsión o la parte de la fase caudal del pie. Esta va a ser la fase craneal del pie, va a ir hacia adelante. ¿Está? Son todos nombres que se usan y que se usan mucho para distinguir claudicaciones o para averiguar de qué parte sufre el pie, si es más en la parte caudal o en la parte dorsal, si es en la parte de propulsión o en la parte de amortiguación. Entonces ya nos va dando ideas de la claudicación, de qué tejido puede ser. Esto es el trote. Les voy a mostrar las 4 marchas más comunes. El trote es una marcha saltada, en un momento va a quedar, dependiendo de la velocidad, va a quedar en el aire, ahí queda casi que en el aire, y es a miembros bípedos, está cruzada, ¿no? Contralaterales. Pata izquierda, en mano derecha. Mano izquierda, pata derecha. ¿Está? Esto es una marcha saltada, y a 2 tiempos, ahí tiene mano y a pata, está dividiendo el peso del cuerpo en 2 miembros, y ahora va a cambiar a la otra diagonal, que es diagonal de mano derecha con pata izquierda, y carga el peso dividido en esos 2 miembros. Cuando pasamos al galope, el galope es en 3 tiempos. Apoya el miembro posterior izquierdo o miembro pélvico izquierdo, ahí carga todo el peso en ese miembro, vuelve a dividir el peso en 2, pata derecha, mano izquierda, y vuelve a cargar toda la mano en el miembro derecho, miembro anterior derecho. Entonces va galopando a mano derecha. 3 tiempos. Pata, divide en 2, otro tiempo, tercer tiempo, apoya la mano, que carga con todo el peso del cuerpo. ¿Por qué les explico esto? Porque los caballos cuando vienen galopando cambian de mano. O galopan a mano derecha, como va ese, o galopan a mano izquierda. Lo tienen que hacer para ir dividiendo el peso del cuerpo y poder ir descansando y que puedan hacerlo en el entrenamiento y en el deporte, poder estar descansado. Vamos a sacar la musiquita. Acá vemos uno que viene en la carrera, es a 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. ¿Está? Cuanto mejor anatomía tenga este caballo, mejor va a extender sus pies, mejor va a extender sus miembros, mejor biomecánica va a tener, va a sustentar mejor el cuerpo, con lo cual va a tener un mejor desplazamiento, y esto está recontraestudiado hasta en los atletas humanos, cómo mueven el cuerpo, cómo se acomodan para tratar de sacar la mejor performance, porque esto es lo que queremos, si tenemos un caballo deportivo, es que tenga un buen rendimiento. ¿Ah? Acá tengo un video, nada más que para que los que no estén muy en el tema, vean cómo cambia de mano el caballo. Ahí viene galopando con la mano izquierda, viene a mano izquierda, y en un momento va a cambiar de mano, y ahora va a sacar la mano derecha. Al revés, digo, venía a mano derecha, ahí sacó la izquierda. Ahí va con la mano izquierda adelante, mano izquierda, sigue con la mano izquierda, ¿ah? Ahora va a cambiar y va a sacar la mano derecha, y hace el saltito, cambió a mano derecha. Ahí va a mano derecha y cambia también miembros posteriores. ¿Ah? Ahí va el levanto trote. ¿Ah? Son formas de cambiar de mano. Entonces los caballos pueden hacer ciertos kilómetros con una mano o ciertos kilómetros con otra mano. En las carreras, por lo general, cuando van a entrar a la recta a definir, cambian de mano, que es la mano que viene más descansada, con la pata también, para poder entrar con más fuerza a la parte final de la carrera. Cuando los caballos tienen algún tipo de claudicación, lo primero que nos dicen, no cambia de mano, no cambia de mano. Entonces tenemos que buscarle ya algún problema tiene. Esto es un caballo al galope, porque a medida que va aumentando la velocidad de la marcha, ¿qué va a pasar con ese casco? Va a tener cierta diferencia entre su parte más dorsal y su parte palmar. La parte dorsal, es la parte de adelante, va a ser bastante firme, bastante fija, y vimos que la parte caudal o palmar va a ser la parte más móvil, que es la que está más preparada para la amortiguación, para soportar ese impacto de esa velocidad. Entonces, cuanto mayor sea la velocidad de la marcha, más va a empezar a tocar primero, el primer contacto con el piso va a ser en la parte palmar del pie o caudal del pie.
¿tá? Más que nada talones. Por eso que los talones tienen en su parte posterior son un poco más rígidos y más fuertes que la parte hacia dorsal. Ahí vemos cómo carga el peso, fase craneal, acá va a cargar, fase de carga todo el peso, hiperextensión de la metacarpofalangiana, flexión de la articulación del pie, y acá va a empezar con la propulsión con su fase caudal. ¿Ah? Entonces, vimos clarito cómo en esas velocidades la primer parte que apoya en el piso es la parte más hacia la parte posterior del pie. Todo este cuerpo se va a mover, la biomecánica es el estudio de la mecánica del cuerpo, ¿no? Entonces el cuerpo que va a hacer, se va a formar o se va a valer de ciertos tipos de palancas, esto está estudiado de hace años, Arquímedes fue uno de los que empezó con todo esto, ¿no? A mirar cómo podían mover grandes masas de volumen con diferentes tipos de palancas. Entonces vamos a tener 3 tipos de palancas básicas. No les voy a aburrir con esto, pero quiero que tengan una idea porque nos va a servir mucho para la parte de la biomecánica del pie. La palanca de tipo 1 es la balanza de los abogados. Vieron que tiene 2 platillos, uno de cada lado. Si tienen los 2 platillos la misma distancia de brazo y el mismo peso, la balanza queda equilibrada. Si acá tengo mucho peso, tengo que agrandar el brazo para que este bracito más chico pueda equilibrarse con este. Palanca en tipo 1 trabajan en el cuello y poca cosa, digo, no es que sea poca importancia que le damos, pero poco lo vamos a ver en esta charla. Las palancas de tipo 2 es donde tengo una superficie de apoyo, una fuerza que me hace va a ser el cuerpo, y de donde tracciona la potencia, ¿tá? El brazo de potencia, que es el que va a traccionar para hacer el movimiento. Este tipo de palancas las vamos a ver casi siempre en el miembro, en el vuelo, en la fase de vuelo, cuando el miembro esté en el aire, ¿tá? Para relacionarlo, lo vamos a relacionar, la palanca tipo 2 es el reel. Cuando estás pescando en la caña de pescar, es la palanca de tipo 2. Y acá va a estar el hombre aguantando, acá va a estar toda la punta de la caña, y va a traccionar desde donde traccione la tanza. La palanca de tipo 3 es la famosa carretilla. Mentira, estoy haciendo al revés. Esta es la palanca de tipo 2, que es la carretilla. ¿Tá? Acá tengo un apoyo, acá tengo el hombre que levanta la carretilla, acá tengo la bolsa de la carretilla. Me parecía que era raro. Esto es todo, hay que razonarlo. Si lo acordás de memoria, no te da la memoria. Las vamos a relacionar con ¿qué? La tipo 2 la vamos a relacionar con carretilla, que va a ser nuestra palanca del pie, y la tipo 3 la vamos a relacionar con el reel de pescar. ¿Tá? Entonces va a tener un apoyo, acá va a tener la fuerza del reel mismo, y acá va a tener el pescado, ¿tá? Lejos de la caña de pescar. Vamos a verlo en ejemplos. Palanca de tipo 1, este no nos va a servir mucho, pero la palanca de tipo 2 sí nos va a servir. ¿Tá? La carretilla. Y acá tenemos un dibujo de un libro de biomecánica del doctor Pereira y Mari Kunz. ¿Tá? No sé si no lo hizo Brocay este dibujo. No quiero meter la pata, pero me parece que sí. Cuanto más cerca, cuanto el brazo sea más largo y este brazo sea más corto, más fuerza va a tener que hacer el operario. Cuanto este brazo sea más corto y este más largo, menos fuerza va a tener que hacer el operario. Lo vamos a correlacionar con nuestro pie, y ¿esto qué va a ser? Esta va a ser la longitud de nuestro casco. Cuanto más largo sea nuestro casco, más fuerza va a tener que hacer un tendón, el tendón flexor profundo, que es quien va a hacer bascular ese pie. ¿No? Acá tenemos el reel, bueno, el punto de apoyo va a ser la inserción del hueso, el músculo va a ser el reel mismo que va a traccionar, y la punta va a estar, yo le decía hoy que el extensor digital común, que va a venir por acá, es este músculo que sale del epicóndilo lateral, pasa por dorso lateral de carpo, se hace dorsal en metacarpo, pasa por delante de la articulación metacarpofalangiana, y se va a insertar en la apófisis tensora de la tercera, que es donde va a ejercer la tracción, como si fuera la caña de pescar. Palanca tipo 3. Muy bien, acá tenemos nuestra palanca de tipo 2, está mal el dibujito ahí. Pero como si fuera una carretilla. Cuanto más largo sea este brazo, más fuerza va a tener que hacer este tendón, que ahora lo vamos a ver un poco más detalladamente, que es el flexor profundo, que le decía que sale del húmero. Cuando el músculo se contraiga, va a traccionar de ese tendón, ¿para qué? Para hacer elevar el talón. Cuanto más larga sea esa línea roja, más fuerza va a tener que hacer el tendón. ¿Tá? Y ahí es donde van a empezar las patologías. El síndrome navicular, por lo general, arranca ahí. Problemas en tendón, problemas de tendinitis, de flexor profundo, problemas de bolsa podotroclear, bursitis. ¿Tá? Acá tenemos la palanca de tipo 2 trabajando al palo. ¿Tá? Está con toda la tracción en la fase caudal del pie, cuando el pie va a hacer el despegue, ahí ese tendón flexor profundo va a estar traccionando con toda la potencia. Entonces, ahora que hablamos ya de lo que es el continente del pie, todo lo que es la muralla, y todo lo que vemos por fuera, vamos a hablar de lo que es el contenido del pie, lo que son los huesos, articulaciones, ligamentos y tendones, vasos y nervios. Eso va a estar contenido en nuestro pie. Entonces, básicamente tenemos 3 huesos dentro del pie.
la tercera falange, que la vemos acá, o falange distal, como lo dice acá en inglés, la segunda falange o falange media, que van a estar los cóndilos distales de la falange media, van a estar dentro del casco, solo esa parte, y el hueso navicular, o hueso sesamoideo distal. Ese también va a formar parte de lo que se llama articulación interfalangiana distal, porque acá tengo entre la falange 1 y la falange 2 la interfalangiana proximal. Entonces, dentro del casco voy a tener la articulación interfalangiana distal, que es una articulación compuesta porque está formada por 3 huesos. Tercera falange, cóndilos distales de la falange media o falange 2 y hueso navicular. Perfecto. Eso va a ir encajado dentro del casco y es quien va a darle la forma a ese casco. Más bien el casco va a estar protegiendo y bordeando todo ese hueso para justamente la función del casco es protegerlo. Acá tenemos una tercera falange. ¿Qué partes va a tener importante el hueso tercera falange? Bueno, primero va a ser un hueso poroso, con muchas perforaciones, porque va a estar muy vascularizado, ¿no? Va a tener una cierta forma, como una pirámide, va a ser piramidal, va a tener un pico, una apófisis extensora o apófisis piramidal, acá hacia dorsal, que es donde va a llegar la inserción de ese tendón extensor digital común, o extensor digital largo en miembro posterior. ¿tá? Esa parte es la inserción, que va a ser la inserción de un tejido blando en un tejido duro, se llama entesis. ¿tá? La patología, cuando ese tendón traccione de ese hueso y le pueda fracturar, se va a llamar una entesitis. ¿tá? Entonces ahí tenemos la entesis del tendón extensor digital largo. El problema en el tendón, las patologías de tendón son tendinitis, cuando es el tendón solo, o tendosinovitis, cuando es con la vaina. Ya se lo van a explicar. Me parece que Gonzalo es el que se dedicaba a eso antes, por lo menos. Apófisis extensora. Por detrás de la apófisis extensora tenemos las carillas articulares de los cóndilos de la tercera, que van a contactar con los cóndilos de la segunda, van a estar divididos por una cresta sagital al medio, entonces van a quedar 2 cóndilos, uno medial y otro lateral. Este es el borde articular, que está todo protegido, bañado por cartílago articular. Hacia atrás vamos a tener los procesos palmares, o apófisis basilar y apófisis retrosal, que se llamaban antes. Esos 2 procesos palmares van a estar extendiendo la tercera falange hacia atrás, y van a tener una cierta, muy leve, pero movilidad, porque ellos van a ser parte de la parte posterior del pie, que es básicamente amortiguadora. Entre los 2 procesos palmares, el proceso palmar proximal y el proceso palmar distal, lo que tenemos va a ser un foramen parietal, por donde va a continuarse un surco parietal, que va a ser perforado por una arteria, vena y nervios parietales que se van a meter entre esas 2 apófisis, la apófisis proximal, el proceso distal, se meten para que esas arteria, vena y nervio irriguen toda la parte dorsal de la tercera falange. Vamos a tener un borde de esa tercera falange, ¿tá? El borde palmar, que va a estar en contacto con la suela. Es un borde muy fino, muy aguzado, y también va a estar lleno de perforaciones, ¿tá? Porque por ahí van a salir una cantidad de vasos, que al salir esa cantidad de vasos, que ahora vamos a ver desde dónde vienen, me van a formar una arteria muy importante, que es la arteria circunfleja, que rodea toda esa tercera falange. Acá hay una escotadura en algunos de los cascos que se llama crena, ¿tá? Que es como una escotadura que se veía en la radiología. Esta sería su superficie parietal o superficie dorsal, que va a estar tapizada por otra estructura que la vamos a ver después, que es la parte de tejidos blandos del contenido del casco, que se llama el coria. Muy bien, otra de las partes importantes, vamos a tener esta fosa, que es bastante importante porque es donde está la entesis, la unión del ligamento colateral de la articulación interfalangiana distal. Ese ligamento colateral va a tener una inserción proximal en la fosa de la segunda falange, formando la articulación y dándole estabilidad a esa articulación. Como estos huesos, tanto la segunda, que tiene 2 cóndilos, y la tercera, que tiene dos cóndilos también articulares, y están divididos por una cresta al medio, el movimiento que van a tener básicamente es movimiento de extensión y flexión. Muy poca rotación tienen. Y cuando tengan rotación, los que más van a tratar de proteger esa rotación van a ser los ligamentos colaterales. Entonces, los caballos, como fisiológicamente están hechos para huir en línea recta, cuando hagan deportes de giros, sobre todo giros bruscos, ¿no? Estos ligamentos colaterales se van a ver estresados y muchas veces pueden tener desmitis, que es la patología de los ligamentos, o entesitis. Estos ligamentos colaterales van a ver que los van a escuchar bastante porque tienen bastante desmitis, y hay que entender bastante lo que es la anatomía del pie, porque muchos de los tratamientos están basados muchísimo en el herraje. Tenemos que entender bien lo que es la biomecánica del pie, porque se usan muchísimo las cerraduras para el tratamiento de todas estas patologías.
Entonces, patologías que va a tener la tercera, y bueno, como cualquier hueso, fracturas, osteoartrosis, artritis, problemas en las inserciones, entesitis, y los ligamentos lo mismo, desmitis o entesitis. Y ahora vamos a seguir con lo que es la anatomía de la parte más palmar, o parte más plantar, la parte más distal, la vista de abajo, vamos a decir. Acá tengo, toda esta es la superficie solear, ¿tá? Que va a estar en contacto con el corion solear, que después va a estar la suela, que lo veíamos nosotros, acá vemos el borde bien filoso, acá está la crena, que decía yo que era una escotadura. Bien, acá vemos los procesos palmares, y acá vemos toda una línea bien delimitada, fina, que va a ser un ligamento que se llama ligamento anular, porque es un anillo, ligamento anular digital, porque está en el dedo, distal. Porque va a haber otro que está un poco más arriba, que se llama ligamento anular digital proximal, y la función que van a tener va a ser proteger y tratar de que un tendón importante que se va a insertar en toda esta parte rugosa, que se llama cresta semilunar, en esa cresta semilunar se va a insertar el flexor profundo. El flexor profundo, recién lo hablamos, ese es quien hace la basculación del pie, cuando el pie hace la parte del despegue, la parte de la propulsión. El flexor profundo va a traccionar de su vientre muscular en la zona del brazo, traccionando de esta inserción, haciendo bascular el pie. ¿Está? Tendón flexor digital profundo. Va a estar protegido por un ligamento que se llama ligamento anular digital distal, que va a venir pegado a él y se va a insertar en esa línea. Desde esta posición que tengo acá, si yo miro, tengo menos tejidos hacia dorsal que hacia palmar, por lo cual esto es una de las cosas que se toma para hacer el balance del pie. Cuando yo hablo de balance del pie, muchas veces los americanos son mucho de tomar los balances como 50 y 50, pero toman el centro de la articulación interfalangiana distal, y cuando estos modelos ingleses que toman la inserción del flexor profundo, hablan de 60-40. Es lo mismo, el mismo balance, cambia el punto de referencia. Cuando hablen de balance, les van a explicar toda esta parte. Que ¿El anular qué función cumple entonces? Proteger, darle firmeza, apoyo a ese flexor profundo. Es un ligamento muy finito, ¿ah? Pero que lo que hace es que ese tendón, cuando esté en flexión, ese tendón no se mueve, no se salga de su lugar. Cuando esté en extensión va a estar comprimido. Ahora lo vamos a ver. Ahora te lo voy a mostrar en otra diapositiva más adelante. ¿Ah? Lo que va a hacer va a envolver el tendón para que el tendón no se... Forman como correderas. ¿Ah? Es como las correderas que tiene, no sé cómo se llaman, las presillas que tiene el pantalón cuando vos pones el cinto. Si no tenés la presilla, el cinto se te va para arriba. O para abajo, depende del estado corporal. ¿Está? Entonces acá tenemos una vista dorsal, acá tenemos la apófisis piramidal o proceso extensor, donde se inserta el extensor digital común, o largo en la pata, procesos articulares con una separación, y acá está la articulación con el hueso navicular, que va a tener una superficie articular para la segunda falange y una superficie articular para la tercera falange. Ahora después vamos a hablar del navicular. Acá tenemos al navicular, que ese hueso navicular va a tener una superficie flexora, ¿tá? Que está dividida por una cresta sagital, y acá el que va a pasar pues, esa superficie flexora va a ser justamente el tendón flexor profundo. El hueso navicular va a trabajar como si fuera una roldana, para que ese tendón pueda correr y cambiar de dirección cuando se enfrente con él. Entre el tendón, y lo vamos a ver ahora, entre el tendón y el hueso va a haber una estructura que le da de sustancia viscosa adentro, que va a ser líquido sinovial, que es la bolsa podotroclear, que lo hace más fácil para su desplazamiento del tendón sobre la superficie flexora. Está bien escotada por esa cresta, entonces el tendón también va a tener dos lóbulos. ¿Para qué sirve esa cresta? Justamente para que ese tendón no se vaya hacia un lado o hacia el otro, no se salga del lugar. Forman como correderas para que trabajen en extensión y en flexión. Va a tener dos alas, una ala lateral y una ala medial, y vamos a ver que la superficie que está en la parte más proximal va a ser más grande, y la que está en la parte más distal va a ser más pequeña, porque esta va a estar metida dentro de los procesos palmares de la tercera falange. Lo vamos a ver ahora todos juntos. Acá tengo la zona articular, ¿tá? La parte articular con la tercera, acá tengo la parte articular con la segunda. Estos son invaginaciones sinoviales, que les van a hablar de ellas cuando hablen del dolor en posterior de pie o síndrome navicular, ¿tá? Va a ser una de las características que va a tener esa enfermedad. Van a buscar enseguida ahí lisis de esas invaginaciones, se van a agrandar. ¿Ah? Entonces acá tenemos todos nuestros huesos armados. Me faltó hablar de la segunda, y la segunda tiene los dos cóndilos metidos en esa articulación, capaz que está medio pasada las cosas porque la puse. ¿Ah? Entonces acá vemos la articulación interfalangiana distal, formada por la articulación, por la falange media o falange 2,
La falange 3, o tercera falange distal, unida, tiene un cartílago articular bueno, porque es una articulación de alta movilidad, y acá tenemos al hueso navicular que también forma parte de la articulación, articulando con la segunda y articulando con la tercera. Entonces, todo esto es el receso articular de la articulación interfalangiana distal, tiene un receso dorsal, un receso pálmaro proximal y un receso pálmaro distal. Ese hueso navicular también no puede estar suelto, por más que esté comprimido por el tendón flexor profundo, que es este que viene acá, se va a insertar en esa cresta semilunar que les dije hoy, para ejercer la tracción y hacer bascular ese pie, mover el talón, elevar el talón. Esto va a estar apoyado para hacer ese movimiento que está haciendo este caballo, tiene que contraer el músculo tendón flexor digital profundo. Para que se me borre el rigidcito este. Acá está. Entre el tendón y el hueso navicular voy a tener otra estructura sinovial que es la bursa del navicular o bolsa apodotroclear. Contiene líquido sinovial, con lo que hace que quede más, no tenga fricción este tendón en su desplazamiento por el navicular. Y ese hueso navicular va a estar unido a la segunda falange y la tercera falange por dos ligamentos, que también tienen patologías, también tienen desmitis. Tenemos el ligamento proximal o ligamento T, y el ligamento distal o ligamento impar, que se va a unir desde la parte más distal del navicular a la tercera, y de la parte más proximal, próximo palmar, hacia la segunda falange. Este ligamento lo que hace también, sirve como una barrera, separándome el receso articular de la articulación interfalangiana distal, de la bolsa apodotroclear, que es otra estructura sinovial, y de la vaina de los tendones, que no sé si no les hablaron de tendones ya o les hablaron. Los tendones están, cuando cambian de dirección y pasan por una estructura rígida, están protegidos por vainas, hasta acá va a llegar la vaina digital. Se le llama de triple frontera, porque esa vaina digital, este tendón ligamento T, me divide estas tres zonas sinoviales, que son tres zonas bien diferentes. Zona articular, bolsa y vaina. Acá también podemos ver en este corte sagital que este casco, acá sería la zona de la corona, acá estarían los bulbos, acá estarían los talones, y esta superficie que vamos a ver acá es una bola de tejido adiposo, que es el cushion digital o almohadilla plantar, que tiene la función de propioceptiva, tiene la función de sensibilidad. Acá va a tener la inserción del flexor superficial, y por acá adelante va a venir el extensor digital común o largo que se va a insertar en el proceso extensor para hacer la extensión del pie. Este va a ser un flexor, va a flexionar la articulación, este va a ser extensor, va a extender la articulación. Ese va a ser el movimiento de pie. Rodete coronario, y acá vemos todo el espesor de la muralla. La parte interna de la muralla, que está en íntima relación con la parte de las laminillas dérmicas que van a unirlo al hueso, formando lo que se llama engranaje dermoepidermal. Aceleré bastante, tenemos una hora. Pegué una acelerada buena. Pato, ¿sabes que me quedé pensando en el navicular? Además hacia la diapositiva anterior. Sí. El navicular entonces está completamente rodeado por tendones. Tiene un tendón que pasa por detrás de él, que es el tendón flexor digital profundo. Sí. Pasa por detrás. Entre el tendón y el navicular hay una bolsita, una bolsa apodotroclear, que tiene mucha patología también, la van a explicar bastante. Y él está unido proximalmente a la segunda falange por el ligamento T o ligamento proximal, y unido a la tercera falange por el ligamento distal o ligamento impar. Son lo mismo. ¿Es un vestigio de algún hueso? ¿Pertenecía en algún momento a la tercera falange? No. Sacate una placa vos de tus manos y tenés cantidad de naviculares. Que son huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos lo que sirven es para el pasaje o cambio de dirección. ¿Viste cuando vos tenés un aljibe y tenés que sacar agua? Si vos hinchás la piola por el borde del aljibe, se corta la piola. Entonces, ¿qué inventó la gente? La rondana. Y bueno, esto trabaja de esa misma manera. Gracias. Este es el origen del músculo flexor digital profundo, que va a salir del húmero. Tiene una cabeza humeral, una cabeza radial y una cabeza ulnar. Sale de allá arriba, de la articulación del codo. Y va a bajar como tendón, pasando por el carpo, pasando por la parte de metacarpo, hasta llegar a insertarse, esta es la tercera falange, en la parte de la cresta semilunar, debajo en la parte solear de la tercera falange. Acá lo que vemos, esto es lo que estamos viendo acá, es el ligamento anular digital distal, que sale de la primera falange, rodea, lo va acompañando el tendón y se inserta también en ese bordecito que yo les mostraba. Entonces, esto que vemos acá adentro, que lo veo ahí, es el tendón flexor digital profundo.
Estas son las dos ramas del tendón flexor digital superficial, que se va a terminar en la articulación interfalangiana proximal, ¿no? En el escutum medio, y va a abrir esas dos ramas para que el tendón flexor profundo lo atraviese y continúe su pasaje hasta insertarse en la cresta semilunar de la tercera falange. Él va a estar protegido por ese ligamento anular digital distal. ¿No? ¿Ahí está sin vaina eso? La vaina viene envolviendo el tendón. Ahí no Entonces, estaría. acá Ok. hay vaina. Y la vaina va a llegar casi hasta la vaina va a llegar hasta acá. Hasta ahí termina la vaina. Este es el tendón, el ligamento vendría bien pegadito desde ahí, bien pegadito al tendón, esto se ve bien clarito en las disecciones, se ve clarito. ¿Tá? Bien pegadito al tendón, y acá hace sus ramas para insertarse en los cóndilos de la primera falange. ¿Tá? Acá está el ligamento, y ahí se inserta en un cóndilo, se inserta en el otro. Acá hay otro ligamento que es el anular digital proximal, que viene por arriba del superficial, también tiene dos ramas, y me dejan un espacio acá que cuando tenga una tendosinovitis de la vaina digital, ¿tá? La voy a ver agrandada en la parte proximal de nudo, arriba, y también la voy a ver agrandada en este receso impar, ¿tá? En este receso acá entre los dos ligamentos. Perfecto. Acá tengo tendón flexor, tendón flexor superficial, se inserta en la primera y segunda, y ahí sigue el profundo hacia abajo, sacaron el ligamento anular. Acá cortaron el ligamento anular, entonces el flexor profundo sigue su recorrido hacia abajo. ¿Tá? Acá tengo lo mismo. Pero acá tengo el tendón flexor profundo entre los dos ligamentos, está perfecto, y acá puedo ver el tendón ese va a estar rodeado por la vaina. Puedo tener una distensión sinovial acá. Pero esto es cuartilla, tiene que ver con lo nuestro. ¿No? Acá vemos la tercera falange, que esa tercera falange va a estar complementada hacia atrás por lo que van a ser los cartílagos alares. ¿Tá? Los cartílagos alares que van a aumentar esa superficie palmar de la articulación. ¿No? Se ve que se me transpipeleó esto, pero bueno, acá tengo el navicular con la superficie flexora, acá viene el flexor profundo, o sea que ahí estaríamos viendo la bolsa apotroclear, están unidos, ahí tenemos el ligamento T, con sus dos ligamentos colaterales del navicular que van a ir a buscar la primera falange por dorsal. Acá tenemos el flexor profundo, como se mete en el casco, y acá tenemos lo que yo le decía de esos cartílagos alares que van a complementar la parte de amortiguación de esa parte posterior del pie. ¿Tá? Acá tenemos el rodete coronario, acá tenemos el talón, y acá tenemos los bulbos. Acá sacaron el cojinete plantar, o la almohadilla plantar, para poder ver la inserción. Acá lo que tenemos es la segunda falange, con la tercera falange, apófisis extensora, procesos palmares, surco parietal, foramen parietal, y acá lo que veo es el ligamento colateral de la articulación interfalangiana distal que está dentro del casco. ¿No? Está dentro del casco. Y lo que veo acá es el receso de la articulación. Cuando yo tenga una distensión de este receso, lo puedo ver en la parte dorsal de la parte de la pinza sobre el rodete coronario. ¿Tá? El caballo que tiene mucha distensión se ve. ¿Tá? Y es por una de las zonas que podemos entrar para medicar esa articulación. Bueno, para que se me fue. Acá tenemos la articulación del pie nuevamente, que está esa tercera falange alargada hacia palmar por los cartílagos alares. ¿Tá? Esos cartílagos alares lo que hacen, tienen la función también de amortiguar, porque ahora vamos a ver cuando esta tercera falange, esta segunda y primera, la cuartilla, descienda en la parte de hiperextensión del nudo, cuando soporta la carga, se van a meter dentro de esos dos cartílagos alares, y estos dos cartílagos alares son los que me van a empujar la parte lateral del pie para hacer la expansión que yo veía a nivel de los talones. ¿Tá? Estos cartílagos se pueden palpar y son parte de la arquitectura del pie, se ven de afuera. ¿Tá? Tienen patologías cuando les corta algún alambre, alguna cicatriz, una de las patologías principales que tiene es la osificación, se calcifican. Cuando se calcifican, como están en contacto con el ligamento colateral de la articulación interfalangiana distal, muchas veces también involucran al ligamento, y bueno, esto trae también patología porque ese ligamento tiene que ser elástico, ¿no? También están unidos por diferentes tipos de ligamento, entonces van a tener los ligamentos, siempre cuando vayan a nombrar algo, se nombra el nombre de lo principal que va a estar unido a los... Entonces, esto por ejemplo se llama ligamento condro, porque es del cartílago, condro con pedal, porque antes a la primera falange le llamaban hueso con pedal. Entonces sale del cartílago el hueso falange 1, condro con pedal. La falange 2 le llamaban coronal, entonces condro coronal, porque va a la falange 2. El condro ungular, porque antes se llamaba hueso ungula o ungular.
Son ligamentos que no tienen mucha patología, pero están ahí. Se ven en las disecciones también. El control con pedal se ve clarito. Segunda falange, primera falange, segunda falange, tercera falange, ya tengo, ahí lo que tengo es una calcificación del ligamento con calcificación de la fosa de inserción del ligamento colateral de la articulación interfalangiana distal. ¿No? Acá veo la cara, la zona parietal de la tercera falange, y ahí la veo toda cribada por agujeros, que ahí es donde van a penetrar diferentes tipos de vasos sanguíneos. Acá tengo los dos cartílagos. ¿Esa calcificación se puede haber dado por traumatismos repetidos o por qué es que se da? Por lo general se da Sin duda, me imagino. fisiológicamente se da en caballos viejos. Los caballos Bien. viejos tienden a calcificarse. Y Bien. también cuando tienen traumas también se calcifican. Una de las patologías que dan asiento en los cartílagos alares son el gabarro cartilaginoso, Sí. ¿no? Que la van a tener como patología. Gracias. Acá tenemos los dos cartílagos, acá tenemos el flexor profundo, la inserción del flexor superficial, y esto es el cojinete plantar o almohadilla plantar que está entre medio, ¿no? Acá está lo mismo, acá tenemos el flexor profundo, los cartílagos, segunda falange, tendón extensor digital común. Son dibujos. Y acá vemos la silueta de los cartílagos alares, que si ustedes lo toman, vienen con los dedos, lo agarran, se mueven. Y si se mueven, quiere decir que no están calcificados. Ahí, el otro día estaba mirando una charla ahí, hay 5 grados de calcificación, dicen que cuando ya tienen mayor de un grado 3 de calcificación, evalúan los ligamentos colaterales para que no estén también tocados o calcificados, porque ahí ya se complica. Eso cuando hacen los exámenes de compra, eso. Parece que ahora tienen en clase, antes no teníamos examen de compra. Y acá vamos a tener lo que es la biomecánica y el movimiento del pie. Entonces, ese pie pisa, esto se extiende, ahí se flexiona y ahí se extiende. Fíjense cómo es articulación. Flexiona primero, flexiona y carga el peso, y ahí se extiende para dar el paso en la fase caudal del pie. El que se va a traccionar acá va a ser el flexor profundo para levantar ese talón. Se extiende, se flexiona, y ahí la articulación se extiende. Flexión y articulación. Trabaja totalmente opuesta con la articulación del nudo. Cuando hay flexión de la articulación del pie, cuando hay flexión de esta articulación, hay hiperextensión del nudo. Ahí hay extensión de la articulación, hay flexión de esta, hiperextensión de esta. Flexión de esta, hiperextensión del nudo. Cuando hay flexión interfalangiana distal, cuando hay extensión de la interfalangiana distal, hay flexión de la articulación metacarpofalangiana. Trabajan opuestas. Y esto hay que entenderlo porque esto es la base del tratamiento de lo que son tendinitis y desmitis, que se trabajan mucho con herraduras. ¿Tá? Tenemos que entender cómo funciona esto para poder aflojar o tensionar la estructura que nosotros queramos. ¿Tá? Entonces, si acá está, esto es así. Acá está, vamos a hacerlo más grosero. Flexión de la articulación interfalangiana distal, extensión de la articulación del nudo. Extensión de la articulación interfalangiana distal, flexión del nudo. ¿Por qué? Porque la cuartilla fue hacia atrás. Esta cuartilla va hacia atrás, es una flexión. Cuando la cuartilla va hacia adelante, es una extensión. Esa va a ser la base para los tratamientos de tendones digital superficial y profundo y ligamento suspensor, al igual que los ligamentos oblicuos, samoides distales. Vale, che, no te paques. Entonces, acá tenemos una flexión de la articulación del pie con una hiperextensión de la articulación del nudo. ¿No? Cuando esto sobrepase lo fisiológico, vamos a tener patologías. Acá, el ligamento suspensor del nudo, que me imagino que ya se lo deben haber hablado, está inserto en los dos sesamoides, en la parte abaxial de los sesamoides, emitiendo sus ramas dorsales para ubicarse y unirse con el tendón extensor digital común que se inserta en la apófisis extensora. Entonces, en este momento que esto baja, como ese tendón extensor digital común se inserta también en la segunda, tracciona de acá y puede provocar fracturas de proceso extensor de la tercera. ¿Tá? El flexor digital profundo en este momento está súper laxo, pero el tendón flexor digital superficial que se inserta en los costados de la primera y segunda, en la parte del escutum medio, también está tenso. ¿Tá? Fíjense cómo este tendón extensor digital común acá está laxo y acá va a estar tenso, porque tiene una inserción en la segunda. Cuando la segunda vaya hacia atrás lo tracciona. Acá esto va a colocarse, la cuartilla va a bajar, se va a meter entre los dos cartílagos y va a empujar los cartílagos para que ese movimiento del pie en la parte posterior ocurra. Acá tenemos, este es el doctor Denois, lo que hace, eleva el talón, entonces al elevar el talón, acá vemos el tendón flexor profundo que se mete dentro del casco, va a perder tensión.
al hacer una flexión de la articulación interfalangiana distal. Entonces, ahí tiene, cuando pisa y carga, flexiona, extiende el nudo, ¿no? Ahí flexiona la articulación interfalangiana distal, extiende el nudo. Cuando flexiona la articulación interfalangiana distal, lo que veo es que el tendón flexor profundo no tiene tensión. Cuando extiende la articulación interfalangiana distal, veo que el tendón flexor profundo toma tensión. Esto es importante que lo vean. ¿Tá? Cuando la flexiona pierde tensión y al instante en extender la articulación interfalangiana distal, se tensiona el profundo. ¿Tá? El profundo, como pasa por detrás del nudo, cuando se tensiona, empuja el nudo hacia adelante, le da soporte a la articulación metacarpofalangiana. Entonces, con ese contenido del pie, que decíamos que es la parte distal de la segunda, tercera falange, hueso navicular, con la bolsa apotroclear y el tendón flexor profundo que se inserta en la cresta semilunar, con el ligamento anular digital distal, y la almohadilla plantar forman la parte posterior del pie, que también en su exterior va a estar formada por la ranilla, las barras y los talones. ¿No? Cuando eso ejerce presión, también se ejerce presión, la ranilla ejerce presión sobre el navicular y el navicular sobre la segunda. ¿No? Cuando ese pie vaya hacia adelante, el tendón flexor digital profundo comprime la bolsa protoclear, comprime el navicular y el navicular comprime la segunda. Entonces, yo tengo un mal balance, cuando hablen en la clase de balance, le van a explicar esto, si yo tengo una extensión de la articulación interfalangiana distal, porque tiene caballo que tiene mucha pinza, está largo, un caballo pando, bajo de talón, largo de pinza, tengo en total tensión el tendón flexor profundo con la bolsa podotroclear que va a empujar el navicular hacia la segunda. ¿Se entiende? Acá tenemos al revés, tengo una flexión de la articulación del nudo porque este caballo tiene mucho talón. Tiene mucho talón. Entonces, como tiene mucho talón, si fuera un caballo normal, ese tendón flexor profundo estaría distendido. Entonces yo tengo que después, cuando vean las patologías, hay una patología que se llama retracción de flexores, o topinismo, ¿no? Que cuando tengo una retracción, es el tendón el que tracciona de esa apófisis semilunar y hace tener una flexión de esta articulación. Entonces, ¿qué pasa? Es porque el músculo se contrae y tracciona. Ahora, si fue un problema de que el herrador lo dejó alto de talones, el tendón queda laxo. Si es un problema de que tiene una contracción del músculo, es un problema de retracción de flexores. ¿Tá? Son patologías, uno es patología y el otro es un mal manejo del pie. Seguimos con el contenido. Tenemos la parte de la muralla, que la vemos acá, que es siempre blanca, por más que el casco sea blanco. Vamos a tener el casco, el hueso, tercera falange, totalmente ajustado dentro de ese casco, y ese hueso tercera falange va a estar en íntimo contacto con la parte dermal. Esa parte dermal también va a estar formada por lo que llaman el corion, y el corion va a haber diferentes tipos de corion, que es quien va a unir el hueso al casco. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Hasta me va a sobrar tiempo, muchachos, me apuré. Bueno, muy bien. Muralla. ¿No? Parte interna de la muralla blanca, que se acuerdan que tenía laminillas, ¿no? Acá tenemos la zona del rodete coronario donde va a sentar el corion coronario. Acá en la parte dorsal de la tercera falange, toda su parte parietal, va a estar en íntimo contacto con la parte de las laminillas epidermales, el corion laminar, que van a ser laminillas y va a tapizar toda la parte dorsal de la tercera falange. En la parte de la suela vamos a tener el corion solear, que va a tapizar toda la parte de la suela, que le va a dar origen a la suela, el corion no, pero va a irrigarla a lo que le va a dar origen. Y acá lo que tenemos es a la almohadilla plantar, que va a estar sobre la ranilla, que la tenemos acá, y entre medio va a estar el corion cuneal, que es quien va a irrigar la parte de la capa germinativa para que genere la ranilla. Acá tenemos nuevamente, no sé qué le pasa en el cosito mío, acá no mueve. Tenemos nuevamente el tendón flexor profundo, que se inserta en la cresta, en la apófisis semilunar, y acá va a salir el ligamento anular digital, bien pegado al tendón. Acá tenemos toda la irrigación del rodete coronario. Y otro que me había olvidado, mirá, suerte que está anotado acá, es la zona del rodete perióplico. El rodete perióplico es una banda blanquita que hay acá en la unión de la piel con el casco, que cuando ustedes bañan los caballos queda como una goma, ¿tá? Y ese rodete perióplico, la función que va a tener es de generar el barniz perióplico.
Si ustedes miran cualquier casco de un caballo, aunque esté suelto en el campo, o aunque sea un hallazgo que encuentran un casco tirado por ahí, es brillante. ¿Por qué es brillante? Porque ese barniz tapiza la pared, toda la muralla del casco, dándole un cierto grado de higroscopicidad, regula la higroscopicidad. Se decía antes, lo que hace, lo hace un poco impermeable. ¿Tá? No mucho, pero lo hace impermeable. Antes se decía que los herradores, cuando venían y escofinaban mucho ese barniz, el casco perdía mucha humedad y se resecaba y se encastillaba, y bueno, eso no es cierto. Se puede escofinar el barniz, en 15 días ese barniz se vuelve a tapizar nuevamente, el casco lo genera nuevamente y va descendiendo por la temperatura, lo hace descender y tapiza nuevamente ese casco. ¿Tá? Y si no, le podemos poner grasas nosotros, que es la función que colocamos los ungüentos de piel. Perfecto. Vamos a tener dos tipos de unión dermoepidermal. La unión, la parte epidermal, ya la vimos que estaba en el casco, y la unión dermal va a ser la que va a tomar asiento sobre el hueso tercera falange, y va a ser la parte que le llaman el corion. Opa. No es pregunta. Guarda con el micrófono. Pues salimos. Vamos a tener dos tipos de corion. ¿Tá? Vamos a tener un corion laminar, que son todas las laminillas que van a entrar entrelazadas con el corion laminar de la muralla, laminar no, con la parte epidermal, que también tiene laminillas, y va a formar la unión dermoepidermal. En el rodete coronario vamos a tener un corion papilar, van a ser papilas, cada papila de esa va a estar encargada de irrigar la parte donde se va a generar cada túbulo de la muralla. Entonces, este ancho que yo veo acá, es el ancho que voy a tener del pie. Es el rodete coronario. Entonces, esto va a ser la muralla, la parte insensible, no irrigada del pie, la muralla, donde nosotros hacemos los... Vamos a tener el rodete coronario, que ya dijimos que era un rodete papilar, corion papilar, que tiene papilas, y por encima de él vamos a tener el rodete perióplico, que ya vimos la función, que era la de generar el barniz perióplico. Perfecto. Acá tenemos la muralla, con su parte externa, su parte media y su parte interna, que siempre es blanca y es más blanda que su parte externa. También va a ser asiento de patologías, se va a dar el hormiguillo o la enfermedad de la línea blanca, se va a dar en la parte interna de la muralla, y tiene laminillas epidermales, ¿tá? Que se van a meter hacia adentro y se van a unir muy estrechamente con las laminillas dermales del corion laminar, formando lo que se llama el engranaje queratopodofiloso. Queratopodofiloso se llama porque antes al corion de la epidermis se le llamaba el querafilo, al de la dermis se le llamaba el podofilo, entonces la unión entre el querafilo y el podofilo formaba el engranaje queratopodofiloso. ¿No? Ahora se le llama unión dermoepidermal, pero lo pueden encontrar en algún libro, lo pueden encontrar así. Debajo de ese corion, vamos a... Sí. ¿En qué capa se da la broca? La famosa broca. La broca es una pododermitis, entonces se va a dar en el pododermo, en el corion. Ahora vamos a llegar, ahora lo vas a ver clarito. ¿Está? Entonces, esto es epidermis, y la parte blanca también, y lo rojo va a ser la dermis. Y esa dermis va a estar totalmente apoyada sobre los plexos. ¿Está? Y por dentro vamos a tener la falange distal o hueso tercera falange. Entonces, acá en la parte de la pinza o la parte del vértice del casco, tenemos la tercera falange, con los plexos, bordeándola, el plexo dorsal, el plexo solear, toman el mismo nombre que los corion, ¿tá? El corion laminar, el corion solear, que también es papilar, acá tenemos las papilas de la parte terminal, que van a formar lo que se llama el engranaje que nosotros vemos. Entonces nosotros podemos ubicar este engranaje y vemos las laminillas, y ya sabemos que de ahí hacia afuera es insensible, y de ahí hacia adentro, si yo atravieso la suela, es sensible. ¿Ah? Entonces van a tener otra patología que se llama, cuando perfora un elemento que rompe una solución de continuidad en la suela y toca la parte del corion solear o corion cuneal, es el clavo de calle. ¿Tá? No piensa que sea un clavo, puede ser un virus o qué cosa, pero la van a tener como una patología más. La muralla, las patologías que tiene son las fracturas, lo que sea accidentes del herrado, que van a tener muchos, y la enfermedad de la línea blanca que se va a dar en esta zona. También, allá que hablaste de las famosas brocas que son pododermitis, los americanos le llaman la enfermedad ascendente de la línea blanca, porque en este engranaje, como va a tener mucha cantidad de agua, va a ser muy blando, ¿tá? Porque tiene que ser elástico para unir al hueso con el casco,
se va a meter tierra, entonces esa tierra va a empujar y va a entrar más tierra y la va a empujar y cada vez la va a empujar más hacia proximal. Cuando llegue a la parte sensible va a provocar una pododermitis. Entonces los americanos le llaman enfermedad ascendente de la línea blanca. Hay todo un tema con quién llama línea blanca al engranaje y quién llama línea blanca a la parte blanca del casco, ¿no? Entonces, esto es el engranaje y se ve bien como un engranaje, y la parte más externa a eso siempre es blanca. Entonces, algunos, por problemas de traducción, se ve de hace muchos años, ¿no? Algunos le llaman línea blanca al engranaje, que nunca es blanco, porque siempre es amarillito o negro o amarillo rojizo puede ser también, ¿no? Pero nunca es blanco. Lo que sí es blanca es la parte interna de la muralla. Llámenle como ustedes quieran, lo que sí saben es que hasta ahí es insensible. La muralla con todos sus cuernos, la suela también con sus cuernos. Y acá tenemos un casco limpio, acá le estaba hablando de más. ¿Ah? Acá, digo, estaba hablando de más porque acá lo tenía para mostrarlo. Acá tenemos la muralla, toda la muralla, la parte interna o blanca de la muralla con el engranaje. Y después paso a la suela. ¿Ah? Entonces ese engranaje va a tener una humedad y una elasticidad muy parecida a la ranilla. ¿Ah? Este es un casco limpio, acá tenemos las barras, surco lateral, surco central de la ranilla, base de la ranilla, ápice de la ranilla. Talones, bulbos. Acá tenemos lo mismo, tenemos el rodete coronario con la parte de la muralla, el corion laminar, corion papilar, tercera falange, surco parietal con el foramen parietal, y ahí ya empiezan los cartílagos alares. Acá tenemos el corion solear, y acá tenemos una apertura de lo que es las papilas del corion coronario, que van a generar la irrigación para esa capa profunda de la dermis, de la epidermis, digo, ustedes saben bien que la epidermis, no lo vamos a ver un poco más adelante, la epidermis se divide en 5 capas, y la capa más profunda es la capa germinativa. De ahí se empiezan a generar las células que empiezan a ir pasando de capas hasta que llegan a la última capa, que es donde se cornifica, que es la capa cornificada, ¿tá? O epitelio cornificado, o queratinizada, ¿tá? Que sería el casco en sí. Entonces ahora vamos a ver cómo esas capas van generando nuevas células y van empujando el casco para hacer que este engranaje, que es el engranaje epidermal, se desplace sobre este engranaje, que es el engranaje dermal, para que el casco crezca en longitud hacia distal. Acá tenemos corion laminar, que es el corion parietal o corion dorsal. El corion coronario es un corion papilar. El corion perióprico también es papilar. El corion cuneal, que va a ser asiento para la irrigación de quien genera la ranilla, es el corion cuneal, y este es el corion solear. Tengo que cuidarme de esto porque, por lo general, cuando venimos hablando así, decimos el que genera la ranilla es el corion cuneal, el que genera la suela, el corion solear, pero en realidad, técnicamente y bien hablado, no generan el corion. Ellos dan la irrigación para que la capa germinativa, que es la quinta capa más profunda de la epidermis, sea la que encargada de generar el casco. Entonces el corion no tiene función queratogénica. ¿Tá? Cuando se pierda por una ablación de tapa o una exungulación, o que se pierda un pedazo de casco y no tenga esa capa germinativa, la membrana basal del corion toma la función de la capa basal. Se lo van a explicar esto en infosura, ¿tá? O en fisiopatología del pie, es quien genera el casco. Entonces, acá, ya que tenemos, si yo tengo una broca, que decís vos, que es una pododermitis, porque esto se llama pododermo, como es una inflamación, es una pododermitis. Puede ser séptica o aséptica. Si es séptica, es contaminada. Entonces, si es séptica, es contaminada, es una broca, la broca de campaña, ¿tá? Que le llaman campaña. Si tenés, por ejemplo, un clavo halladizo de un accidente del herrado, es una pododermitis aséptica, porque no está en contacto, el clavo no tocó el corion, no lo contaminó, entonces una pododermitis aséptica. Si el clavo, si tienes una clavadura, que es otro de los accidentes del herrado, pincha el pododermo, lo contamina, y ahí tienes una pododermitis séptica. ¿Ah? Hay que diferenciarlas bien porque el tratamiento va a ser diferente. Entonces, antes se le llamaba, cuando era una podo, en las laminillas era podobilitis, ¿tá? Porque eran vellosidades. Entonces, en todas las de la suela y la ranilla se le llamaba podobilitis. Este era el podo velloso, y este era el podo filoso. ¿Ah? Le digo porque van a leer libros. Sí. ¿Broca es lo mismo que absceso? ¿O cuál es la diferencia? Sí, claro, es lo mismo, sí, es lo mismo. Broca le dicen en campaña, absceso es un absceso, claro. Es un foco séptico que se genera por una entrada de un microorganismo, y después lo que va a hacer va a buscar exteriorizarse. Tiene una clase, me parece, ¿no? Hasta donde puedo dormir.
Las podermitis por lo general, es un absceso, trata de abrirse paso al exterior por la parte más blanda, entonces casi siempre va a abrir boca por la unión en el rodete coronario o por los bulbos. Va a empezar a disecar ese pus y va a tratar de salir o por los bulbos o por el rodete coronario. ¿Ah? Perfecto, gracias. Acá tenemos, esto es acá en la escuela, cuando hacemos la disección del casco, saca la musiquita, para que vean que el casco no es duro, no es tan duro. ¿Tá? Miren cómo se queda invertido en su flexibilidad. Y ahí estoy separando el corion laminar y ahí está todo el corion papilar. ¿Tá? Y acá va todo el rodete perióplico. Ya sacamos la suela con el corion solear. ¿Tá? Y fíjense el casco como yo lo puedo dar vuelta y lo dejo invertido. Acá tengo todo el corion papilar de la suela y ahí tengo el casco, con su rodete coronario y sus laminillas epidermales. ¿Tá? Fíjense la flexibilidad del casco. Fíjense cómo lo estoy doblando y queda totalmente invertido. Entonces el casco no es una estructura rígida. El casco lo que pasa, tiene que soportar presión y soporta el desgaste, pero cuando se pasa de ese desgaste, empieza la patología, la primera patología que aparece, que es la despeadura. ¿Tá? Desgaste excesivo del pie. Por eso que inventan la herradura, que es una banda metálica que se adapta al contorno del pie para protegerlo. ¿Tá? Es una herradura. Acá tenemos la capa de la epidermis, que es lo que yo le decía, son 5 estratos, y este estrato germinativo es quien genera más células, ¿tá? Y esas células que van haciendo, van teniendo toda una transformación hasta que llegan al estrato córneo, que es donde nosotros vemos la muralla. Esto va a estar en asiento en el rodete coronario con el corion coronario. El corion laminar también tiene función, tiene irrigación y puede formar casco. El tema que no lo hace porque ya tiene un casco delante. Va a tomar una función queratogénica cuando pierda el casco. En una exungulación se cae el casco y el corion toma la función queratogénica del estrato germinativo de la epidermis. Entonces acá tenemos láminas epidérmicas y acá tenemos láminas dérmicas. ¿Ah? Al revés, estas son epidérmicas y estas son dérmicas. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va generando casco en el rodete coronario y va empujando hacia distal para que ese casco pueda ir bajando. ¿Está? Entonces, el casco, este es el casco, el blanco, va a ir bajando, el corion laminar va a quedar fijo en el hueso y se va a ir bajando. La unión que hay entre las láminas dermales y las epidermales está unida por hemidesmosomas, que una de las capacidades que tienen los hemidesmosomas es de poder ir desprendiéndose y volver a tener uniones para que, si se desprenden todos juntos, se cae el casco. Que eso va a ser básicamente la infusura. Entonces, tenemos la irrigación y la inervación, que esto va a ser muy importante, porque todas las patologías que tengan asiento en el pie, no todas, sino las que lleguen a involucrar el corion, van a provocar una podermitis. Entonces, como provocan una podermitis, ¿qué me van a provocar? Una inflamación. Entonces, la inflamación tiene 5 puntos cardinales: dolor, calor, rubor, pérdida de función y edema. Entonces, ¿qué pasa con esto? Al tener dolor, el caballo le informa al cerebro que tiene una parte del cuerpo que está afectada, entonces el cerebro, ¿qué va a hacer? Mediante la sangre, va a hacer llegar todo el aparato de recuperación, ¿tá? Para poder solucionar ese problema. Entonces, van a venir por la metacarpiana, la arteria metacarpiana, al llegar al nudo va a emitir dos ramas, una lateral y otra medial, que son las arterias digitales. Esas arterias digitales que vienen por acá, que se ven claritas, se pueden palpar, abaxial de los sesamoides, pasan por detrás de la cuartilla, por palmar de la cuartilla, pálmaro lateral y pálmaro medial de la cuartilla, yo las puedo palpar perfectamente, y ahí viene vena, arteria y nervio, vena, arteria y nervio, en ese orden, vena adelante, arteria al medio, el nervio a palmar, por dorsal, vena, al medio la arteria. Entonces, esas arterias, ese paquete vasculonervioso que viene por pálmaro lateral y pálmaro medial de la cuartilla, al llegar a la parte del rodete coronario o proximal de la cuartilla, va a irrigar todo el corion, todo el rodete, digo, coronario. Entre medio va a ir emitiendo ramas, una rama dorsal de la primera y una rama palmar de la primera, que se van a anastomosar, y la circulación del pie en el caballo tiene la particularidad que las arterias se van a juntar para formar arcos terminales, ¿tá? Entonces va a emitir una rama en la primera, va a formar un arco terminal, otra rama palmar, una rama dorsal a la segunda y una rama palmar a la segunda, que forman arcos terminales, y van a seguir formando la irrigación de todo el rodete con las arterias dorsales. Acá atrás se van a meter entre los bulbos, también vamos a tener, ¿se acuerdan? El foramen parietal, donde se van a meter las ramas terminales, parietal, arteria, vena y nervio, que va a irrigar toda la parte dorsal, pero me faltó nombrarles en la tercera falange 2 orificios que tiene la tercera falange
que son las ramas terminales, se van a meter dentro de la tercera falange, a ver si me lo tengo acá. Acá viene la metacarpiana, hace 2 ramas y baja con el nervio. ¿Tá? Ahí lo puedo palpar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Antes que me olvide de esto. Acá, Pato, a ver si se ve. Ah, ahí está, perfecto. ¿Tá? Ahí tengo 2 forámenes palmares, ¿tá? Que por ahí se van a meter las ramas terminales de las digitales para formar dentro de la tercera falange el seno terminal. ¿Tá? De ese seno terminal y toda esa irrigación que hay en el casco van a salir por todos los orificios del borde toda cantidad de ramas que se van a juntar para formar la arteria circunfleja. Lo voy a tener ahora, me parece que lo tengo en un dibujo, pero Gastón tiene todo a mano ahí, brazo. Cuando yo tenga inflamación en el pie va a ser fundamental, va a tener dolor, calor, porque va a llegar mayor irrigación, dolor, calor, rubor, no lo vamos a ver porque va a haber pelos en la cuartilla y va a haber el casco tapizándolo, dolor, calor, rubor, pérdida de función, va a claudicar, y edema. Entonces el edema, ¿qué hace? Como hay una extravasación de sangre, hay un aumento de volumen. Entonces, si yo tengo una patología en el nudo, voy a tener un aumento del nudo, un aumento, una deformación en más a nivel del nudo. Pero si la patología tiene asiento en el casco, va a haber una deformación en más porque va a haber edema, pero no, el casco no se puede deformar. Entonces la presión sanguínea va a entrar, porque va a tratar de reparar el problema, a mayor presión y va a salir con más fuerza porque va a haber más presión adentro del casco, internamente. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber un aumento del pulso en las colaterales. Lo puedo palpar. El pulso en las colaterales normalmente no se siente, o si se siente es muy finito, muy leve. ¿No? En los caballos pura sangre o árabes de piel más fina y pelo fino, lo pueden tocar y lo pueden sentir. ¿No? Ahora, cuando tengan una patología en ese pie, lo van a sentir muy aumentado. De volumen, de fuerza, ¿no? Lo van a sentir al ritmo del corazón, pero lo van a sentir con mayor potencia. Entonces se siente, hasta en algunas patologías se ve como la arteria se mueve. ¿No? Y va a ser, siempre cuando hacen las revisiones, una de las cosas que se hace primero, siempre se dice, en los libros de veterinaria por lo menos, se dice que el responsable de cualquier claudicación, cuando te dicen está claudicando, uno lo primero que tiene que pensar es en el pie. El pie es el responsable de cualquier claudicación hasta que se diga lo contrario. Entonces lo primero que se revisa es si tiene pulso o no de las colaterales, se hace un estudio del pie, bueno, después yo hago mi revisión. Yo esto no lo puedo decir mucho porque como yo soy herrador, la gente va a pensar que porque estoy tirando para mi trabajo, pero por lo general se hace así. Se toma el pulso de las colaterales, se busca el pulso de las colaterales, se compara con el miembro homólogo y pueden tener patologías bilaterales, o si es una broca, por ejemplo, va a tener pulso en las colaterales y de una mano y no necesariamente en la otra. Acá tengo la arteria, la vena y el nervio, vena, arteria y nervio, ese va a ser el orden, esto es otro ligamento. Este que vemos acá atrás, es el 5.º dedo atrofiado. Yo decía que tenía 5 dedos el caballo, se fueron atrofiando. El dedo pulgar es la castaña que está arriba del carpo, por el lado medial, una estructura córnea que está arriba del carpo, sería el dedo pulgar. El dedo meñique sería el espolón o el ergot, y los metacarpianos 2 y 4, que son los huesos rudimentarios, serían los huesos que se atrofiaron de nuestros dedos índice y anular. ¿Tá? El dedo desarrollado es el dedo del medio, el dedo 3, metacarpiano 3, con primera, segunda y tercera falange. Acá tenemos las arterias digitales que van a emitir una rama en la primera, una rama dorsal y una palmar en la segunda, y acá es, como les estaba diciendo hoy, que se van a meter esos arcos terminales para formar el seno semilunar, y van a emitir todas ramas para formar lo que se llama la arteria circunfleja que va a rodear todo el borde de esa tercera falange. Ahí tenemos la irrigación del pie. El pie está muy irrigado, porque aparte de tener la nutrición necesaria para que funcione, también funciona como un colchón hidráulico. Es otro de los sistemas de amortiguación que tiene el pie. También va a depender mucho de esa irrigación. Yo le decía que ese pie crece, y como ese pie crece va a tener que estar irrigado para crecer, y del crecimiento va a depender de la irrigación. Y básicamente, para que entiendan lo que es la irrigación del pie y el crecimiento del pie, donde hay mayor irrigación va a crecer más, donde hay menor irrigación va a crecer menos. Entonces las áreas donde hay mayor presión, esas arterias se van a colapsar un poco, van a irrigar menos, van a traer menos nutrientes y va a crecer menos. Entonces, por lo general, casi siempre crece más la pinza que el talón, porque la columna ósea me cae sobre la parte posterior del pie. Y casi siempre voy a tener la muralla del lado medial un poco más fina y más vertical
que la muralla lateral, que va a ser un poco más amplia y más ancha, porque el peso del caballo, ¿dónde va a caer? Hacia el lado medial, no hacia el lado lateral. Los defectos de aplomo, cuando tenga la clase de aplomo, lo que les van a explicar va a ser eso, que el defecto de aplomo, después que el caballo está formado, el defecto de aplomo lo mantiene, lo que se va a deformar va a ser el casco, porque ese casco no va a tener buenas presiones, entonces va a crecer mal, y si ese pie crece mal, va a deformar todo el balance que me va a llevar a las patologías después. Entonces los malos aplomos son predisponentes a las patologías. Esta es la irrigación dentro de las laminillas. Vamos a tener arteriolas que van a venir por la laminilla y se van a meter capilares a irrigar todas las laminillas. Esas laminillas van a tener laminillas primarias, que son las que nosotros vemos, pero también van a tener laminillas secundarias. Se dice que hay unas 600 laminillas primarias, más o menos, y por cada laminilla primaria hay 200 laminillas, entre 150 y 200 laminillas secundarias. ¿No? Esa es la estrecha unión que tiene el casco con el hueso, por eso que está muy unido. Esta irrigación, que viene la arteriola por acá, va a emitir la arteria, sus arteriolas o capilares, ¿tá? Para irrigar, y van a salir por las arteriolas a la vena. La particularidad que tienen los caballos es que tiene una anastomosis arteriovenosa en la entrada de la laminilla, que cuando esto tiene un estímulo se puede abrir o normalmente está cerrado. Si está cerrado, esa sangre va a penetrar normalmente, va a irrigar y va a volver por el torrente circulatorio por las venas. ¿Tá? Lo mismo que en cualquier circulación. Pero si esto se abre, esa sangre va a entrar y no va a entrar toda la cantidad que entra normalmente, sino que va a entrar mucho menos y va a ser un cortocircuito. Va a venir toda la sangre y se va a volver por atrás. Se dice que ese sistema lo tienen los ungulados para calentar el pie. ¿Por qué calentar el pie? Nosotros nos ponen en la nieve, ¿tá? Los pies se nos necrosan por frío, se nos congelan, nos llega irrigación, se congela y se nos necrosa el pie. Los dedos sobre todo. Entonces, y bueno, pues sigue por el pie. En los ungulados, ¿qué pasa? Como se abre este shunt, esta arteria que trae sangre a temperatura corporal, cuando pase por acá va a ser un circuito mucho más rápido. Como estas arterias son mucho más finas, el circuito pasa mucho más lento, entonces se enfrían. Como acá pasa mucho más rápido, hace como un serpentín, de antes como se usaban para calentar el agua, el serpentín que hace, circula el agua caliente más rápido, entonces calienta el casco. Entonces, como calienta el casco, no se congela, y como no se congela, puede entrar menos sangre, pero entra la sangre suficiente para mantenerlo vivo. Por eso que no se congelan en la nieve. ¿Tá? Cuando hagan tratamientos de frío-calor, por lo general los caballos, si quieren bajar una inflamación, le hacen 20 minutos de frío. Cuando el caballo empieza a sentir que se congela, abre este shunt y el casco se empieza a calentar. Por eso que se saca el frío y se deja a temperatura ambiente 20 minutos, esto se vuelve a cerrar y ahí vuelve a penetrar la sangre normalmente, y ahí si quiero después de los 20 minutos lo vuelvo a colocar en frío para bajar la inflamación hasta que esto se abra. Y ahí lo hago, 20 minutos sí, 20 minutos no. Si ustedes lo dejan de continuo en frío, llega un momento que van a ver que el casco calienta. ¿Tá? Perfecto, esta es la inervación del pie, que también tiene sensibilidad. Yo les hablé hoy de la almohadilla plantar en la parte posterior del pie, que esa almohadilla plantar tiene una función propioceptiva. Si ustedes hacen una disección van a ver que es como una, hablando mal y pronto, como una grasita de pollo, muy blandita, ¿no? Entonces, eso que es muy blandito no tiene función de soporte, pero sí tiene función propioceptiva. La función propioceptiva, ¿qué pasa? El caballo sabe dónde está pisando y siente dónde está pisando, ¿no? Entonces él puede ubicarse y saber si está en una bajada, un repecho, o cómo ver la ubicación de su pie mediante esa propiocepción. Esa inervación va a estar dada por la continuación de los nervios palmares, ¿tá? Que se van a continuar en un nervio digital lateral y un digital medial, acompañando a la arteria y la vena, uno por medio de otro lateral, va a emitir una rama dorsal que va a irrigar toda la parte dorsal de la primera hasta toda la parte parietal de la tercera falange, y otra rama palmar que va a irrigar hasta los talones y bulbos. Estos son puntos que ustedes van a tener que saber bien la ubicación y el pasaje de esos nervios, los van a tener que tener bien claros, porque son los puntos que usamos para hacer los bloqueos diagnósticos. Entonces, cuando queremos bloquear esta zona del talón, hacemos un bloqueo digital bajo, que lo bloqueamos acá, arriba del cartílago alar, lo tomamos como referencia. Se puede hacer otro digital alto, que se hace en la mitad de la cuartilla, pero no bloqueamos esta rama dorsal. Entonces, para bloquear todo el pie, hacemos o lo hacemos más alto, o lo hacemos abaxial de los sesamores. Son diferentes bloqueos, después la gente tiene diferentes técnicas. Estos son los 4 puntos bajos, porque aparte de hacer los palmares, hacemos los metacarpianos, que son 4. Y bueno, eso lo van a ver cuando vean claudicaciones y eso. Van a ver que la parte de los bloqueos es una parte bastante interesante y bastante usada.
me parece que no tengo nada más. Me apuré un poco porque cuando vi se me había pasado 40 minutos, había hablado solo de la muralla. Así que disculpen si fui un poco rápido. Hasta me sobró tiempo, ¿verdad? 15 minutos me sobró. Que por lo general no me sobra. Pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Igual si fue más rápido, fue más fácil. Entonces para el parcial la pregunta va a ser más fácil. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tal? Hola. El pie, ¿desde dónde lo considero entonces? ¿A partir del carpo para abajo? Mira, es una buena pregunta para hacérsela a Gastón. Porque yo lo consigo, para los erradores, nosotros lo tomamos del carpo hacia abajo. Pero Gastón te va a decir bien cómo lo toman ahí en facultad. Antes por lo general se tomaba pie, le tomaban a veces se tomaba de nudo hacia distal o a veces de casco solamente. No sé, Gastón, vos tenés la palabra. Acá en realidad es como dice el Pato, y en la vida real más o menos es así como dice el Pato, es desde el carpo hacia distal, pero acá por lo menos enfocado en este módulo que es podología, nos vamos a enfocar en lo que son los dígitos y más que nada en la parte del casco. ¿Tá? Más que nada va a ser la tercera falange y distal de la segunda, pero primera falange, segunda lo que es dígito. ¿Tá? Es lo que le vamos a encontrar para el pie, es lo que vamos a tomar. ¿Tá? Así que quédense con esto. ¿Tá? Que aparte de ahí después viene que mañana tenemos conformación, defecto de conformación, vamos a tener el eje podofalángico y es lo que vamos a tener, del nudo hacia distal. ¿Tá? Buenas. Y otra pregunta, el tema de las papilas, ¿está solo a nivel coronario? Hay dos tipos de corion, ¿tá? Son 5 corion, y tenés dos tipos. El tipo laminar, que está en la parte de la parte dorsal de la tercera falange, o corion parietal, ¿tá? Y el corion papilar, son todo el resto de los corion. Corion cuneal, corion solear, corion coronario y corion periópico. Esos son papilares. Está. ¿Y engranan, los papilares engranan? Lo que hacen, forman tubitos, ¿tá? Entonces tenés el corion coronario, lo que forma es la muralla. El corion periópico irriga al rodete periópico que genera el barniz protector del casco. El corion cuneal genera o da asiento a la irrigación para que se genere la ranilla, y el corion solear da asiento a irrigación para que se genere la suela. Bueno, muchas gracias. Dale, a su orden. ¿Prontos? Pronto. Yo quería Yo me contar. atreveré, ahí, en la parte del casco, ¿cuál era la parte que era más gruesa, la lateral o la medial? La parte medial, como tiene más peso, porque el caballo está hacia el lado del medio, ¿tá? Tiene un poco menos de irrigación, y aparte como tiene más peso, pierde un poco de angulación y es más vertical. Es más vertical, un poco más fina, ¿tá? Porque tiene un poco menos de irrigación y soporta más peso, y la parte lateral es un poco más gruesa y aparte tiene un poco más de inclinación. Eso cuando viste que, no sé si alguna vez viste herrar caballo, pero por lo general la gente pone 3 clavos adentro y 4 clavos afuera. Eso porque la muralla, como es más fina, y cuanto más hacia atrás vas, más fina se hace, el clavo más riesgoso es el clavo de atrás. Entonces lleva 3 clavos, por de costumbre, nomás 3 clavos adentro, en la parte medial, y 4 clavos en la parte lateral. Bien, y después la otra cortita, los clavos van en la línea blanca, ¿no? Los clavos van en la parte, mirá, esto es toda una discusión, porque los clavos, ¿qué pasa? Si tocan la parte sensible o quedan apretando la parte sensible, claudica. Entonces los clavos tienen que ir con la inclinación de la muralla en la parte insensible. Si vos lo ponés en el engranaje, ¿no? Los tenés que tirar un poco menos inclinado porque te estás jugando con el ancho de la suela. Si vos lo pones fuera del engranaje, lo tirás con la misma inclinación de la muralla y puede quedar todo el clavo dentro de la muralla que no le va a doler. Ahí va, pero tradicionalmente... Tradicionalmente o realmente la colocación real de donde tendría que entrar el clavo es en la unión de la parte media y la parte interna de la muralla. ¿Viste que se divide en 3 partes la muralla? Parte externa, que es la más dura, la parte interna, que es la blanca, la más de las papilas. Entonces la unión de la parte interna con la media, ahí tendría que ser el lugar más seguro y para colocar el clavo. Buenas. Porque el tema es que si lo colocas muy afuera al clavo, también agarra poco material y te queda flojo el errado. Dando un Bien, poco, gracias. un poco en criollo, es de la línea blanca hacia afuera, Mauricio, que eso lo vamos a ver después en patologías de accidente del errado, porque a la línea blanca también se le dice sauco,
¿tá? Y acuérdense que esto es el clavo, como poner un clavo en una madera, el clavo va a ocupar un espacio, ¿tá? Y si lo ponen muy cerquita de la línea, en la línea blanca, ese espacio va a comprimir hacia la parte del corión, ¿tá? Entonces va a producir por compresión una patología que es la que vamos a ver, que es el clavo ensaucado, y va a producir dolor, ¿tá? Que sería una pododermitis aséptica. Exactamente. Bueno, si no hay más preguntas, De agradecerle la al Pato. bibliografía, perdón que interrumpa, Gastón. ¿De qué libro, profe, podemos estudiar todo esto? El que esté más resumido, más compacto y más clarito en lo posible. Qué pregunta, qué buena pregunta. Irrigación en Polit. Tenés que buscar algún paper de Polit, es lo último, porque los otros son todos viejos. Anatomía de Muralla, eso cualquiera. Todos los libros que tienen anatomía básica normal. Y lo que hay mucha cosa porque esto que pasa, no es que se hable tan detallado de la anatomía, no es una cosa, es una cosa vieja, porque yo estoy leyendo un libro, el Montané, que es un libro francés viejísimo, y ya venía todo esto, pero se ha perdido un poco y no hay tantos libros dedicados a eso, y los libros sobre todo tienen nomenclaturas muy viejas, el Sisson, el Pires, ¿tá? Son libros que tienen todo, pero con nomenclaturas viejas, entonces no hay un libro con nomenclatura nueva, y te van a cambiar bastante las palabras. Hay que ponerse en marcha con eso, entonces. Sí, está todo un tema, es todo un tema. Bien, un poquito de todo, entonces. Sí. Ok, gracias. Pero si no, el DICE también, el Sisson, son libros que tienen anatomía básica, ¿no? El Stallac también trae algo El de Stallac también, el Stallac. después tienen un poco más el Floyd, el de podiatría, pueden tener, hay millones. Ahí Emma puso otro, está buenísimo, ya tengo varios, gracias. Hay un atlas de Denois también que tiene todos cortes sagitales y ahí se habla bastante de anatomía. Es lo que tiene son fotos y nombres, ¿no? No está escrito. Y nada, sobre todo eso, esta clase era más que nada para que ir atendiendo, primero hay que saber lo que es normal, ¿tá? Para después empezar a entender las patologías y sobre todo ver cómo podemos tratar de solucionarlas. Y es como le dijo el Pato, generalmente se dice siempre de que el pie es el culpable hasta que se demuestra lo contrario, y también hay un dicho muy viejo de que sin pie no hay caballo tampoco. Entonces es el asiento de muchísimas patologías, y hay algo que hay que aprender, que tienen que aprender como veterinarios, es que tienen que hacer algún curso de podología básico, aunque sea. El Pato da uno muy bueno siempre y forma muchísimo como veterinario. Tienen que hacerlo porque tienen que entender lo básico para, por más que no se dediquen a errar, para trabajar en conjunto con los herreros. ¿Ah? Para poder decirle y trabajar en conjunto, no es mandar al herrero a hacer tal cosa, sino muchas veces también con la experiencia de los herreros para tratar problemas de tendones, de ligamento, no solamente problemas sépticos. La biomecánica es muy importante, e incluso una herradura mal colocada te deja un caballo fuera de competencia porque queda claudicando a los pocos kilómetros, como le dijo el Pato. Entonces es algo muy importante que van a tener que hacer en la medicina deportiva. Y ahora aparte también cada vez se usa más los tratamientos que son viejísimos, pero que no se les daba tanta importancia, ahora están mucho más de moda y se usan muchísimo todo lo que es la fisioterapia de reparación de tendones y ligamentos, y va mucho en el apoyo porque yo puedo hacer flexionar la interfalangiana distal, o puedo hacer extender la interfalangiana distal, puedo darle tensión a un ligamento colateral o sacarlo con herraduras. Entonces las herraduras hoy se están usando muchísimo. ¿Y cuál es el tema? En el mundo, el veterinario viene y le dice al herrador, quiero una herradura así, 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 colocada así. Va el herrador y coloca lo que el veterinario le dice. Acá, si el veterinario primero no encuentra la patología y vos colocás una herradura, casi siempre son totalmente opuestas un tratamiento al otro. Entonces, si colocás al revés, por general el tratamiento es nefasto. Entonces, muchas veces el herrador, el veterinario, si no tiene un conocimiento bueno de esto, no puede dar indicaciones. Igual que tranquilo que los herradores que pasan por acá tienen todos buenos conocimientos porque les doy palo abierto con esto. Así que ahí tiene un respaldo. Y después de todo lo hablado y todos los sistemas de amortiguación natural que tiene el equino y todo el sistema para el poder propulsar y la hiperextensión y todo, ¿en el 100% de los equinos va a ser necesario la colocación de una herradura? No. ¿Por qué se coloca la herradura?
La herradura se coloca porque cuando hay un desgaste excesivo del pie, ¿tá? Aparece la primera patología que se empiezan a tratar los caballos, que es la despeadura. ¿tá? Cuando los caballos los empiezan a domesticar, lo empiezan a usar, lo primero que se da cuenta la gente es que ese casco, cuando se gasta, el caballo para. ¿tá? Le duele como si vos te comieras mucho la uña. El caballo le duele y para, no camina más. Entonces empiezan a inventar cosas, protecciones de cuero, de piolas, de junco, de cosas para tratar de proteger, ponían diferentes sustancias en el casco para tratar de endurecerlo, pero no hay nada que lo deje tan duro, ¿tá? Como para que aguante. Y aparte de todas esas cosas que se llaman las hiposandalias y todas esas cosas, van colocadas atadas a la ranilla, entonces era más lo que lesionaban que lo que ayudaban. Hasta que 2000 y pico de años atrás, los celtas, que eran muy buenos trabajando el hierro, se les da por inventar a alguien que no sabemos quién es, porque sería nuestro ídolo, inventa la herradura. La herradura, que es una banda metálica que se adapta al contorno del pie para protegerlo. Entonces la colocan, empiezan a colocarlas con clavos muy parecidas a las herraduras que tenemos hoy en día, ¿no? Y esos caballos duran el doble. Es como, en la época fue una invención como el WhatsApp hoy. Hoy todo el mundo se conecta, se contacta y hablas con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Antes, imagínate que tenían que mandar una carta a caballo, entonces toda la comunicación en ese momento fue una muy buena invención. ¿tá? Y mejoró mucho, pero ¿qué pasa con eso? Ahí tuvieron que empezar a estudiar, porque al colocarle una herradura lo que se evita es el desgaste. Entonces, como evita el desgaste, lo que es fisiológico para el pie es el desgaste, para mantener siempre ese casco con la misma forma de ese hueso, porque si no eso crece indefinidamente, y si no tiene desgaste, alguien lo tiene que hacer. Entonces se dieron cuenta que la herradura perfecta no existe, porque una herradura perfecta sería una banda metálica que vaya cediendo a medida que vaya creciendo el casco. Cediendo no puede ir porque el casco la va a empujar hacia abajo. Entonces sería que no interfiera ni en su fisiología ni en su biomecánica. Y en la fisiología interfiere porque no lo deja gastarse, que es fisiológico de él. Y en la biomecánica interfiere porque le estás aumentando la palanca de la carretilla 1 centímetro con la herradura. Entonces la herradura, se dice en todos los libros de veterinaria, de herrado, es un mal necesario. ¿Por qué se usa? Porque si no, no podrías entrenar a los niveles de entrenamiento que tienen los caballos. Si yo tengo un caballo a campo y lo tengo bien desbasado, no tengo problema. Y si lo tenés en un campo duro, no lo precisás ni desbasar, se desbasa él. Claro, lima solo con el piso. Entonces, ¿qué pasa? Hay todos estudios de gente que no quieren errar más porque es todo un tema el errado. Es todo un tema que, quieras o no, no es natural, si no lo haces bien, puede ser muy malo. Entonces, hace poco, en los Juegos de Japón, 2 caballos sacaron medalla olímpica sin herraduras. Se armó un lío, porque claro, porque hay gente que lo quiere declarar como maltrato animal. Sí, entonces, bueno, pero hay gente. Pero hay de todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos 2 ganaron medalla olímpica, te puedes imaginar que todos esos salieron. No hace hay que sacar herradura. Bueno, hasta que empezaron a investigar, y estos caballos, ¿qué hacía? Cuando entrenaban, competían sin herraduras y entrenaban sin herraduras. Terminaba el entrenamiento y les ponían una herradura de acrílico, que son carísimas, ¿tá? Para estar en los boxes y para caminar por ahí. Cuando iban a entrenar, les sacaban esa herradura, entrenaban. Entonces, ¿qué pasa? No era así tan natural como parecía. No era como la vendían. Muy bien, muchas gracias. Todo un tema la historia del herrado. ¿Alguna otra duda, Ulises? Bueno, muy bien. Si no hay más dudas, lo liberamos al Pato, le agradecemos. Especial. Estamos a las órdenes, cualquier cosa. Muchas gracias, Pato. Ponente, muchas gracias. Hasta luego. Arriba, suerte. Muy buena. Muchas gracias, Pato. Hasta luego.